El Tribunal Supremo ha ofrecido al secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, declarar voluntariamente el próximo 25 de junio. Lo hace tras recibir un informe de la UCO que considera que existen consistentes indicios de que Cerdán podría haber participado en una organización criminal junto al exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Una grabación intervenida por la Guardia Civil sería el detonante. En ella se escucharía a los tres hablando sobre una deuda que supuestamente tienen varias adjudicatarias de obra pública con ellos. Aprecia el Supremo no solo organización criminal, sino también cohecho. Según los investigadores, más de 400.000 euros que serían pagos a cambio de adjudicaciones amañadas de contratos de carreteras. Estaríamos hablando, repito, de una mordida de unos 400.000 euros. El contenido de esta conversación, celebrada después de que Ábalos abandonase el Ministerio de Transportes, ha sido transcrita en un informe fechado el 5 de junio y que hasta esta semana permanecía bajo secreto. El juez instructor del Supremo, Leopoldo Puente, destaca en este mismo auto la solidez de los indicios y cita no solo a Cerdán, sino también de nuevo declarar a Ábalos y a Koldo el 24 de junio. Lo hace para esclarecer lo que considera una aparente adjudicación indebida y a cambio de precio en contratos públicos. Y mientras esto ocurre en los tribunales, la escena política se mueve con muchísima cautela, porque Cerdán ha acudido esta mañana al Congreso, lo ha hecho antes de saber precisamente la existencia de este auto del propio Tribunal Supremo, y a su llegada ha asegurado estar muy tranquilo. Ha prometido que convocará una rueda de prensa cuando lea el informe completo de la UCO. Asegura él que no ha cometido ningún tipo de ilegalidad, pero su entorno político no le acompaña con la misma firmeza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó ayer saludarle. Hoy los ministros han optado por una defensa mucho más tibia que en anteriores ocasiones. Desde la oposición, por supuesto, el caso se sigue con especial atención y entre los socios parlamentarios del Gobierno, silencio. Ni Esquerra, ni el PNV, ni H. Bildu han querido pronunciarse hoy sobre cómo esta nueva polémica puede afectar a su relación con el Ejecutivo. Solo Sumar ha pedido explicaciones públicas. En resumen, el caso Koldo se amplía y alcanza ya una figura más del Partido Socialista. Y aunque aún estamos en una fase preliminar, con indicios y no con condenas, lo que hay encima de la mesa empieza a comprometer de forma directa el núcleo del partido del Gobierno. Sería además el segundo secretario general del Partido Socialista involucrado en el mismo caso de corrupción. Muy buenos días, es jueves 12 de junio, menudo jueves aquí en Dando Caña. Recordamos antes de nada que en el santoral del día de hoy celebramos San Onofre de Egipto. Muchísimos asuntos encima de la mesa, aunque la mayoría de las noticias que pueden considerarse como tal en el día de hoy quedan, como es evidente, pasan a un segundo plano después de ese auto del Tribunal Supremo que conocíamos hace apenas unos minutos, donde invita a declarar de forma voluntaria a Santos Cerdán el próximo 25 de junio. Además, esta misma tarde está previsto el acto por el 40 aniversario de la adhesión de España a la propia Unión Europea. Hasta allí, este acto está presidido por el rey Felipe VI. También va a estar Pedro Sánchez y lo que acabamos de conocer es que el Partido Popular no piensa acudir. Da plantón al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, y también al propio rey. Esto tiene importancia porque la semana pasada decía que no quería dar plantón a Sánchez en la conferencia de presidentes porque precisamente esa conferencia también iba a estar, estaba el propio Felipe VI. En fin, muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña, en la que nos acompaña don Julio Erizo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias por invitarme a estar en este programa. ¿Qué tal las cosas Estamos por hablando tu de Telegram? corrupción todo el día, corrupción. Sí. Pero hay mucha más corrupción que cobren unas coimas, unas mordidas, por otorgar determinadas licencias o determinadas obras públicas o tal. Si la corrupción ya está en España instalada en todas partes, la corrupción está instalada en Televisión Española, donde hay 6.000 tíos, de los cuales 4.500 están parados, pero cobran. La corrupción está instalada en todas esas comunidades autónomas donde están prostituyendo a las menores y a los menores que están tutelados. ¿Os parece poca corrupción esa?
A mí me parece una corrupción mucho más salvaje, mucho más peligrosa y mucho más inmoral y terrible que cualquier otra corrupción. Y nadie toma una sola medida. Corrupción es que el partido en el poder y el partido en el gobierno no haya sido capaz de darles lo que merecen los enfermos del ELA y se lo esté dando a un montón de asociaciones, organizaciones que promueven males objetivos para la sociedad, o que estén financiando ahora la Semana del Orgullo Gay en Madrid o en otras partes de España, mientras los del ELA no tienen esa subvención, esa financiación o esa ayuda. Me parece que tener 900 asesores en Moncloa es corrupción. Me parece que los impuestos que están pagando los autónomos son corrupción. Y toda esa corrupción está entretejida con el tejido social. Es parte ya de nuestras sociedades, es aceptada de forma natural por las personas que son adoctrinados constantemente por los grandes medios. No es corrupción que las grandes televisiones, además de que han conseguido que Televisión Española no tenga publicidad, les den más de 100 millones de euros al año a compañías que ganan en bolsa 150 o 200 millones, que además son empresas privadas y además en su mayor parte extranjeras. Eso no es corrupción. En fin, si queréis, si hablamos de corrupción, vamos a hablar de toda la corrupción. Está bien que Santos Cerdán sea nombrado, sea en este momento incluso imputado porque ha reconocido, o parece haber reconocido con otros que estaban cobrando comisiones ilegales, sí. Pero es que la corrupción es tan grande ya y tiene tales consecuencias. Pero es que todas y cada una de las cuestiones que has mencionado, Julio, de forma individual, habrían tumbado a cualquier gobierno si aplicamos el sentido común. Bueno, hemos traspasado todas las líneas rojas, ¿no? Pero vivir en un país donde tú no puedes llevar a tus hijos a estudiar en español no tiene pase, o sea, no tiene ningún sentido. Es decir, que el gran logro de Vox en Murcia o en Baleares haya sido que consiga que el PP acepte el español como lengua vehicular en Baleares. O sea, ¿dónde estamos? O sea, hay que presionar para apoyar los presupuestos de la señora Proens. Vox tiene que pedirle que el español sea lengua vehicular para los niños en los colegios en Baleares. ¿Estamos de coña? ¿Es una coña marinera? Es decir, en Murcia, donde ya el nivel de inseguridad ciudadana es brutal, los servicios sanitarios y educativos están totalmente colapsados con unos problemas brutales. Y al PP, Vox le tiene que apretar y apretar y apretar para que no acepte más menas en la comunidad. Una comunidad que con dificultades paga las nóminas de sus funcionarios, que está completamente quebrada. ¿Dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? Y una porquería tapa la otra. Al día siguiente están hablando todo el día de eso, de Santos Cerdán, de Ábalos, del otro. Pero son minucias. Al final son minucias. Pero ¿qué pasa? Que son las minucias el fruto de gente que es capaz de hacer esas minucias, esas cosas, minucias entre comillas, ¿eh? El fruto es una sociedad que está destruida, que está desintegrada. Y un país que va a la deriva completamente en manos de los comunistas de Bildu, de los terroristas de Bildu, de los independentistas separatistas e irresponsables de Junts y de Esquerra. El país está en manos de ellos. Y al final tenemos un presidente del gobierno que llega a la presidencia del gobierno haciendo lo contrario de lo que había prometido a los que le votaron, igual que Almeida. O sea, ¿qué tipo de política? Es decir, en fin... Sí, porque vienes cañero. De hecho, no quería dejarte yo mal delante de los espectadores, pero que sepan todos ustedes, ahora que no nos escucha nadie, que Julio no tenía previsto bajar hasta esta mesa hasta el final del programa. Te veo con muchas ganas, ¿eh? Te veo con muchas ganas de dar caña. Te ayudarán en la faena de hoy. Carlos Perro de Vinic, muy buenos días. Hola, buenos días, compañeros, equipo y la gente que está en casa esperando que demos caña, que cada día nos lo ponen más fácil. También José Ramón Riera, con una importante página económica en el día de hoy. Y también quiero hablar de una cosa, corrupción estadística en los datos económicos. Esto está ya, ha sobrepasado todos los límites. Es un buen titular para tu sección de hoy. Luego lo comentamos. En último lugar, Marcos de Quinto. Muy buenos días. Muy buenos días. Las minucias a las que se refería don Julio
son las minucias que pasó con Al Capone, que al final por los impuestos es por lo que fue a la cárcel. Luego, gracias a esas minucias, a lo mejor esta gente va, porque son 400.000 euros, pero fíjate cuántos 400.000 de euros se está llevando la ECID todos los lunes a distintas partes del mundo sin ningún tipo de supervisión, a ONGs de las más disparatadas. Y sin embargo, el gobierno, si quieres sacar en efectivo de un banco 2.000, 3.000 euros, te preguntan para qué lo quieres, ahora no te permiten tener una cuenta conjunto con tus hijos, efectivamente, entonces dices, oye, todo ese control que se ejerce contra los ciudadanos, es que los ciudadanos no podemos ejercerlo con este gobierno que nos está robando delante de las narices, es una vergüenza. Totalmente. Antes de ir con la corrupción, sea cual sea la corrupción, hablamos de un importante acuerdo que se suscribió en el día de ayer por parte de España, Reino Unido y la propia Unión Europea. El acuerdo sobre Gibraltar no afecta a la soberanía como tal del Peñón. María Vallejo, muy buenos días, pero ¿en qué beneficia o afecta a España? Pues vamos a verlo, Alba, buenos días, porque estamos ante un acuerdo histórico, así lo ha calificado Álvarez, ese pacto sobre el Peñón de Gibraltar. Después de 5 años, la Unión Europea, España y Reino Unido han acordado puntos en común sobre el Peñón. Parece que todas las partes están contentas y satisfechas, pero en este tipo de cosas siempre hay una que pierde. Y este caso es el caso de nuestro país, de España. A partir de ahora, la famosa verja va a desaparecer. Los gibraltareños podrán entrar en España sin ningún tipo de control ni tampoco de vigilancia. Pero en el caso de los españoles que entren al Peñón sí que deberán abandonarlo cuando terminen su jornada laboral o su visita turística. La verja, entre otras cosas, permitía a Hacienda, por ejemplo, conocer la residencia fiscal de algunos de esos ciudadanos y, si era necesario, cobrarles impuestos. Esto ahora ya no se podrá hacer. Enseñar el pasaporte solo se va a limitar a los viajeros que entren por el aeropuerto, que sí que seguirá dependiendo de Gibraltar. Eso sí, los beneficios van a continuar porque recordemos que cualquier avión que quiera aterrizar en el Peñón lo va a poder seguir haciendo sin ningún tipo de problemas, por ejemplo, en otros aeropuertos españoles como el de Málaga. Entran además en el espacio Schengen. Esto también es un hito histórico, nunca se ha hecho. Se va a blindar también la base militar de Gibraltar con muchos armamentos. Y todo esto también tiene su beneficio económico. El Peñón se va a ahorrar unos 100 millones de libras esterlinas, lo que va a beneficiar solamente a su economía. Así que es verdad que estamos ante un acuerdo histórico, pero esto no significa que sea totalmente positivo. Gracias, María Carlos. ¿Cómo valoras este acuerdo? Primero, que el texto no está ultimado. Sí, cierto. Hay que preocuparse en cuanto dice el ministro Álvarez que es un acuerdo histórico, ya nos echamos a temblar. Hay que ver el texto. Y si además interviene la Unión Europea, la Comisión todavía hay que temblar más, ¿no? Esto supone, a ver, es un intento de eliminar la anomalía producida cuando abandona la Unión Europea el Reino Unido y se queda Gibraltar como cosa rara, ¿vale? Y la forma de arreglarlo consiste en aceptar la anomalía que es Gibraltar y abrirle las puertas a Europa, ¿vale? Gibraltar, un par de cifras que le van a gustar a José Ramón. Tiene 40.000 habitantes mal contados, ¿vale? 44.000 empresas, 112 bancos registrados. España, 47 millones de habitantes más o menos, 2.900.000 empresas. Es decir, si fuera el ratio de Gibraltar deberíamos tener más de 50 millones de empresas. Y bancos, 150 para 47 millones. ¿De verdad la comunidad de 40.000 personas gibraltareñas requiere ese despliegue societario y de bancos? No, porque ¿qué es Gibraltar? Sabemos, pues un paraíso fiscal y, peor aún, centro que ampara de alguna manera dinero de orígenes ocultos, ¿vale? Y han conseguido que todo eso va a seguir siendo igual. Es más, España parece que se compromete a a sacar Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, pero todo el resto sigue exactamente igual. Y el gran argumento del gobierno es que eso va a potenciar el desarrollo de la región, de la línea y el campo de Gibraltar, etcétera. Oiga, ¿y no tendría más sentido, en vez de potenciar a Gibraltar para beneficiar a nuestra gente, directamente beneficiar a nosotros, cuando tenemos un 70%, me parece, que de los fondos europeos sin afectar a ningún proyecto? Oiga,
no hay aquella cosa estupenda para hacerlo y pasamos de Gibraltar, porque la gran anomalía no es la implantación de Gibraltar respetando su estatus, entre comillas, en la Unión Europea, sino la gran anomalía es la que tenemos desde el Tratado de Utrecht, de tener a una potencia extranjera que ocupó un trozo del territorio español, ya van para 4 siglos y seguimos igual. Esa es la gran anomalía que no se está arreglando. Marcos. Mira, eso es exactamente lo que se hizo en la época de Franco. En la época de Franco se tuvieron bastantes éxitos diplomáticos, entre ellos el que la ONU declarara que era una colonia y pidiera la descolonización de Gibraltar. Y respecto a lo que decías de potenciar la economía, Castilla en el año 69 cerró la verja, el ministro entonces de Asuntos Exteriores se cerró la verja y se hizo un plan de potenciación de toda la zona de la línea de la Concepción. Entre ello, pues la inversión en plantas petroquímicas, etcétera, que eso fue toda la estrategia. Y esa estrategia pues realmente asfixió económicamente a Gibraltar hasta que en 1982, ya con la democracia, pues se decidió darles un respiro a una colonia que estaba prácticamente asfixiada, como básicamente yo creo que está en estos momentos Ceuta y Melilla. Y entonces se les dio ese respiro y bueno, lo cual tampoco se entiende bien. Lo que es esta negociación, yo creo que es una gran victoria, ya no digo de Gran Bretaña, sino de Gibraltar. Una gran victoria por lo siguiente. Primero, han conseguido lo que se proponía, que es eso, mantener un estatus de privilegio comercial y económico. Fiscal. Lo siguen teniendo. Lo siguiente, el gobierno de la colonia de Gibraltar ha cogido el estatus de interlocutor, porque ha sido partícipe de las negociaciones. Entonces está Europa, cuando debería de ser España, porque es un tema de España, está Europa, está ese gobierno de la colonia. Y al final, nosotros, ¿qué es lo que nos están vendiendo como un gran triunfo? Es que vamos a poder poner 4 policías nuestros en el aeropuerto de Gibraltar, 4 policías, además creo que van a ir sin ni siquiera el uniforme con la bandera española, sino con bandera de la Unión Europea, para colocarlos en una garita, en un aeropuerto que además no está reconocido en el Tratado de Utrecht, porque se lo han apropiado los gibraltareños. Entonces dices, bueno, esto es absolutamente ridículo, esto es una bajada de pantalones que ya la hemos tenido con los que están un poquito más al sur y ahora de nuevo la tenemos, cuando teníamos la sartén absolutamente por el mango. Mi situación en estos momentos es absolutamente de sorpresa y bueno, efectivamente, vamos a tener que ver cuál es la letra pequeña, pero es que la letra grande ya empieza a ser muy mala. Así es. Acabamos de institucionalizar lo que se llama en esto un paraíso fiscal. Es decir, le estamos dando plenos poderes a un paraíso fiscal, con lo que ello implica. Es decir, sabemos que a partir de ahora todo esto va a ser mucho más sencillo. El tráfico interno, externo, no, ya no hay fronteras, no hay nada, estamos en Schengen, pero estamos en Schengen en un paraíso fiscal. Ojito lo que esto puede implicar para la economía en general de Europa, porque a partir de ahí las 44.000 empresas se pueden convertir en 88.000, ¿sí? Los 220 bancos se pueden convertir en bancos completos mundiales, absolutamente todos van a poder tener residencia fiscal y tener su operación allí, ¿sí? Y además, como decía muy bien Carlos, en lugar de potenciar de verdad nuestra región, la zona de Algeciras, la zona de la línea, todo eso, y tenemos dinero, porque no ha llegado el 70%, no han llegado, pero es que quedan todavía, solo hemos dado el 20%, es decir, queda el 80% en dinero y el 70% pendiente de recibir de los fondos europeos, lo cual es una tomadura absolutamente de pelo. Y esto es lo preocupante, es decir, legalizar oficialmente la Unión Europea, con este acuerdo, el que la Unión Europea va a tener dentro de Europa un paraíso fiscal que pertenece a una organización que no forma parte de la Unión Europea. Esto ya es el cachondeo más espectacular desde el punto de vista económico que yo he visto en mi vida. Esto es una tomadura de pelo. O sea, es decir, es que
nos encontramos con esto, es decir, como decía, no, mire, si Monte Carlo a partir de ahora, a Mónaco le vamos a dar un estatus especial, es decir, que le vamos a permitir absolutamente todo y además no le vamos a controlar de ningún tipo. No, perdóneme usted, que esto es una cosita muy pequeñita que tiene 40.000 habitantes y que España no ha podido asfixiar, como decía Marcos, no hemos podido asfixiar económicamente y además le hemos permitido ahora ya con esto el estatus legal de ser convertido en un paraíso fiscal. Pues nada, pues oye, otro éxito del gobierno, que es otra medalla que nos hace daño a los españoles. Bueno, ¿qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal es un lugar donde de forma injusta los que más tienen, los que más posibilidades organizativas y económicas tienen, pueden disimular sus ingresos y pueden dejar de tributar, como el resto de los mortales. Gibraltar tiene una baja tributación, tiene un impuesto de sociedades del 12,5%. Gibraltar es fundamentalmente un lugar opaco, como le pasa a la República Dominicana, le pasa a Panamá, le pasa a otros países, o a Irlanda, donde un país que, por cierto, está en la Comunidad Económica Europea. Es decir, Gibraltar es opaco. En Gibraltar la Agencia Tributaria Española no puede exigir un intercambio de información con Gibraltar. Por tanto, habría que tomar todas las medidas posibles para bloquear completamente aquellas compañías que tengan cualquier actuación económica en Gibraltar. Las acaban de blanquear, acabamos de blanquearlas. Una cosa, es muy interesante hacer la comparación con Andorra, cuando se está hablando tanto de los youtubers y tal, donde ellos tienen que estar en Andorra, no pueden estar en estos momentos en España, porque si no la agencia tributaria los crujiría. Bueno, pues la mayor parte de gente que está domiciliada en Gibraltar, pues tienen sus casas en estos momentos en la costa de Málaga, y ese control no se ejerce, no el que están utilizando para controlar a los pobres chicos jovencillos que se han marchado muy lógicamente a Andorra, pero toda esta otra gente en estos momentos queda absolutamente blanqueada, y esto es totalmente inaceptable. Se exige que la agencia tributaria haga lo mismo que está haciendo con residentes en Andorra, para vigilar que los que están domiciliados fiscalmente en Gibraltar no tienen su casa en estos momentos ahí. Bueno, como lo está haciendo con la gente que se ha ido a Portugal, por supuesto, o con los que se han ido a Italia. Pero es que a partir de ahora tú mañana puedes irte con un maletín de lo que te dé la gana, entras porque ya no hay frontera, ya no hay nada, no te Schengen. Si ya no te mira nadie, te vas a un banco, abres una cuenta, depositas tu dinero y no te van a preguntar de dónde viene. No te hacen, tú depositas y se te coloca en libras, en euros o en dólares, según te venga bien. O sea, no tienes ningún tipo de problema. Bueno, es que con lo cual, estamos ante la forma de ya no hay que coger un Falcon para llegar a Santo Domingo y llevarnos el dinero allí. Una puñetera broma. El PIB per cápita de los gibraltareños es 102.000 euros. El PIB per cápita en Estados Unidos son 82.000. El PIB per cápita en España, sí, pero bueno, dólar, euro. Claro, y el PIB per cápita en España son 33.000. El PIB per cápita español real son 27.300. El PIB per cápita nominal son 30 y algún mil. Perdona, yo pero no soy tan experto como tú, pero cuando busco PIB per cápita... Claro, el nominal, te da el nominal, te da el real. Es que claro, es que encima así para que parezca que es más alto. El PIB per cápita real de Estados Unidos son 82.000 dólares. Hasta que te vas al Hipercor, claro, es más alto hasta que te vas al Hipercor, y llenas un poquito el carro y 120 pavos. Y dices, pero si esto eran 60. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Antes, contarles que ya van llegando diferentes cositas de ese informe, el famoso informe de la UCO que todos llevamos esperando durante un mes de Santos Cerdán. Se le atribuye por la Guardia Civil a Santos Cerdán ser la persona que gestionaba los pagos con esas comisiones ilegales con Koldo y José Luis Ábalos, y de hecho también en ese propio informe hay un mensaje que revelaría que el propio secretario de organización del Partido Socialista amañó las primarias que ganó el propio Pedro Sánchez en el año 2014. El mensaje diría así: mete dos papeletas. Se lo contamos todos los detalles a la vuelta después de unos minutos. No sé si sabían que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más
la necesitan. Mañana y noche la luz se dispara y su factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenan la energía que producen sus paneles situados en un parque solar durante el día y la usan cuando más les convenga. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no puedan instalar paneles en el tejado están de suerte. Únanse al cambio y protéjanse de las subidas de la luz. Llamen al 980 28 12 o entren en comunidadsolar.es. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Les decía que se está filtrando ya a todos los medios de comunicación ese informe de la UCO que esa misma mañana ha llevado al magistrado del Tribunal Supremo a citar de forma voluntaria, si así lo quiere hacer el propio secretario de organización, a acudir a declarar al propio tribunal el próximo 25 de junio por su condición de estar aforado. Aprecia diferentes indicios de delitos que estarían relacionados con la organización criminal y con cohecho, y por eso le invita a que acuda a declarar de forma voluntaria ese próximo 25 de junio. Ese informe de la UCO, en ese informe se recoge una docena, más de media docena de grabaciones del propio Koldo, donde se refieren al pago de todas esas comisiones por obra pública. La persona encargada de gestionar todos esos presuntos pagos de los adeudos relacionados con la mordida sería el secretario general de organización, el secretario de organización del propio Partido Socialista, el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y además durante este informe de la UCO, que ya les digo es extensísimo, unas 400 páginas, también se hablaría de cómo el propio Santos Cerdán habría amañado la elección de Pedro Sánchez como secretario general del partido en el año 2014. El mensaje que Santos Cerdán envió a Koldo García con fecha de 13 de julio del año 2014 en plenas primarias es el siguiente, y se lo leo de forma literal: cuando termine, apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas. ¿Qué fue lo que le respondió Koldo García? Ya está hecho. Esto es todo lo que se está filtrando del informe de la UCO, muy pendientes a esta hora de todos los movimientos que se están produciendo en el Congreso de los Diputados. Una cámara baja a la que llegaba esta misma mañana Santos Cerdán decía estar muy tranquilo y anunciaba, se comprometía de forma pública a dar una rueda de prensa cuando se lea todas esas páginas del informe de la UCO, que ya les digo que son unas cuantas. Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. Creo que lo he dejado claro, no recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo. Bueno, los socios del Gobierno, todos ellos, todos los socios parlamentarios mantenían su silencio, preferían pasar de largo ante los compañeros periodistas en el propio hemiciclo, menos los de Sumar, que sí que decían que los del PSOE debían dar explicaciones urgentes. El Partido Socialista tiene que dar todas las informaciones y dotar a todo el pueblo progresista de la transparencia que se necesita sobre este asunto, pero ya, no en un momento posterior, en este mismo momento. ¿Dotar a todo el pueblo progresista? Bueno, y es que hay mucho más, todavía mucho más, porque en el día de ayer el Gato al Agua lo adelantaba, también según salía esa información ya se filtraba lo que iba a suceder, todas esas grabaciones del propio Santos Cerdán, grabaciones en las que incluso se habla, porque esta mañana hemos hablado de mordidas de 400.000 euros, pues estaríamos hablando de mordidas de más de 600.000. Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, está en el punto de mira a pesar de... Yo no tengo ningún miedo. No tengo nada que defenderme, además, no sé qué es lo que puede haber. El Tribunal Supremo, a raíz del informe policial y la existencia de consistentes indicios acerca de la posible participación de una persona tercera, actuando en connivencia con aquellos en la mencionada adjudicación indebida y a cambio de precio a las referidas obras públicas, ofrece al aforado don Santos Cerdán León la posibilidad de declarar voluntariamente en esta causa especial el próximo 25 de junio del presente año a las 10 horas. Esto se debe a que una grabación implica a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones. La UCO intervino a Koldo García, ex asesor de Ábalos, en uno de sus dispositivos incautados, una conversación grabada junto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. En la transcripción realizada por la Guardia Civil, según el medio, se escucha hablar a los tres de hasta 4 constructoras que deben abonar el pago, una deuda superior a los 400.000 euros. La cantidad, presuntamente sería el pago,
a cambio de amañar adjudicaciones públicas de carreteras. La UCO, debido a las escuchas de la conversación, realizó las entradas en el domicilio de Ábalos y las sedes de las constructoras. El exministro de Transportes ha dicho a la cadena SER que no reconoce la conversación y niega el cobro de comisiones. Tras la filtración de parte del informe, el PSOE salió a defender al número 3 del partido y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez, alegando que Santos Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona. Tras ser conocedor de la publicación de la conversación, Sánchez reunió a su núcleo duro de madrugada. En el encuentro nada habitual a esas horas, el presidente les pidió unidad en el mensaje tras abroncar a Ferraz. El líder del Ejecutivo habría reprendido a la dirección de comunicación del partido por la nota informativa, nada más las publicaciones salpicaban a Cerdán. Fuentes consultadas por el medio aseguran que los socialistas van a ciegas con lo que pueda salir y por ello el PSOE se prepara para la imputación de Cerdán y busca un sustituto. Dicen que Santos debe dimitir. Fuentes socialistas dan por descontada la renuncia y apuestan por Óscar Puente como sucesor en Ferraz. Después de esto, ¿los socialistas seguirán poniendo la mano en el fuego por Santos Cerdán? Y les adelanto que en estos momentos hemos recibido ya al completo este informe de la UCO. Desde redacción estamos intentando desgranar al máximo toda esta información, 490 páginas para ser exactos de este informe. Un documento que ya les digo, les iremos desgranando poco a poco y también les iremos mostrando el mismo contenido a lo largo de esta misma mañana. Ya en el día de ayer sospechábamos, porque no sé si vieron aquí en la mesa, no sé si vieron todos ustedes ese momento en el que Santos Cerdán llega al Congreso de los Diputados, intenta saludar a Pedro Sánchez y este prefiere no mirarle, y cuando le mira tampoco es que lo haga con muy buena cara. Ese es el momento en el que Santos Cerdán hace el amago de pasarle la mano por la espalda para saludarle y de hecho luego más adelante hay otro momento en el hemiciclo con la cara en la que le pone Pedro Sánchez a Santos Cerdán, que esa imagen todavía no se la podemos ofrecer, aunque creo que en el canal de Telegram de Julio está por ahí. Sí, porque está en la pública Eduardo Indenoqui Diario. Y luego el otro tema que me parece que para equilibrar la información, ¿no?, y para que estén todos los sujetos de la información, Acciona entre canales. Hay que hablar de ellos. A ver, no hay un político chorizo que cobre comisiones y alguien no se las paga. Y cuando un empresario está pagando comisiones a un político para conseguir una determinada licitación, está actuando de forma absolutamente injusta y además está siendo jugador de ventaja respecto a sus competidores y está robando. Entonces, está robando. ¿Por qué? Porque si ese dinero que paga, además, a los políticos, lo aplicara al precio de la obra, que al final es lo que tienen que pagar todos los españoles, pues los españoles se verían beneficiados. Pero no, le pone un sobreprecio a la obra y ese sobreprecio es el que pagan todos los españoles para que se lo lleven los políticos. Y haciendo eso, consigue él tener su propio sobreprecio y su beneficio, jugando de forma injusta, de forma tramposa, con el resto de sus competidores. Por tanto, hay que poner sobre la mesa la actuación de José Manuel Entrecanales y de los gestores de Acciona cuanto antes. No puede quedar al margen de todo este asunto. Si hablamos de Santos Cerdán, de María Chivite, de Alonso, que es el hombre de Navarra de Servinavar, si hablamos de toda esta gente, hay que hablar de José Manuel Entrecanales y de Acciona. Y eso es fundamental para equilibrar la información y darla completa. A mí me gustaría simplemente añadir de aquí hacer una cosa, que es un llamamiento a esa banda de inspectores de Hacienda que están acosando de forma permanente, es decir, a autónomos, pequeños empresarios, es decir, en los cuales están atacando directamente a su línea de flotación. Recordarles siempre que 400.000, si se divide entre 3, pues ya son más de 120.000 y por lo tanto hay un delito fiscal entre los 3 posibles receptores y que se les aplique la ley. Oiga, vamos a ver, aplíquenle ustedes todo lo que están intentando aplicar en demasía, en exceso, en brutalidad
es decir, a todas las pequeñas y medianas empresas a las cuales someten ustedes a inspecciones fiscales, a pequeños autónomos, es decir, que por 300 euros son capaces ustedes de embargarles las cuentas, y aquí tienen ustedes una magnífica oportunidad, además les va a servir para cobrar ese bono de 125 millones de euros que tienen. Así que, por favor, en lugar de dar por el saco, como están dando a los autónomos y a las pymes, aprovechen que tienen aquí una magnífica oportunidad de atacar y de acosar, como acosan a otros, en estos momentos, a unos auténticos delincuentes. De hecho, este informe de la UCO habla precisamente de Acciona, como esas contraprestaciones económicas presuntamente de acciones percibidas, de Acciona percibidas por el propio Ábalos y Koldo, gestionadas por Santos Cerdán, dice la UCO, ascenderían a 620.000 euros, aunque a criterio de Koldo todavía quedarían unos 450.000 euros pendientes de abono. De hecho, en todas estas conversaciones registradas, plasmadas en este informe de la UCO, desglosan este importe vinculando cantidades con obras concretas, con licitaciones de Adif. También se habla de unos 70.000 euros vinculados al bajo de un inmueble que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto, unos 450.000 euros con obras de Logroño, de Sevilla, de Llobregat, todas ellas de Adif, unos pagos también de unos 2.600 euros mensuales al que fuera asesor de José Luis Ábalos, y aquí está todo plasmado, y en todas esas obras, en todas esas grabaciones, que no es ni una ni dos, sino que son varias, aparece el propio Santos. De hecho, un audio, Koldo le solicita dinero a Santos, Santos Cerdán indica que se les dieron 60.000 euros, de los cuales 10.000 eran para Koldo. Koldo alega que se lo entregó íntegro a Ábalos, que se le han pagado unos 270.000 y que aún quedaban unos 150.000 euros más. Estos son parte de estos audios. Como les digo, estamos intentando desgranar de poco a poco todo este informe de la UCO, y vean en sus pantallas el mensaje que Santos Cerdán envió a Koldo García sobre ese amaño de las primarias del Partido Socialista que llevaron a Pedro Sánchez a erigirse en secretario general de la formación en el año 2014. Sé que quieren hablar en la mesa de este asunto, pero es que tengo desde hace unos minutos esperando al otro lado de la conexión a Rubén Pulido. Rubén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, en estas últimas horas te leíamos en la Gaceta una información interesantísima de las formaciones, podríamos decir así, que reciben algunos inmigrantes ilegales. ¿Cuáles serían? Pues bueno, como hemos visto en esa exclusiva que saqué en la Gaceta de la Iberosfera ayer, pues en el día de ayer, pues en el campamento, macrocampamento, porque las dimensiones cada vez son más grandes de las raíces que está en la laguna, en Tenerife, pues estos inmigrantes ilegales, que son en la actualidad más de 2.000, están recibiendo clases de boxeo, acceden a pistas de calistenia que les han instalado varias dentro del campamento, porque por la magnitud del campamento las han ido distribuyendo. Aparte, también disponen de una cancha de baloncesto. Desconozco si también tienen pistas de fútbol, ¿no? Aunque es algo que también estoy investigando, pero en definitiva acceden a diversas instalaciones deportivas que les han instalado para ellos, además de esas clases de boxeo y además de todo el gasto extra. Por ejemplo, hace unas semanas se venían quejando estos inmigrantes ilegales de que no tenían enchufes suficientes para cargar sus móviles. Pues bien, han instalado cientos de plaquetas de USB para que así ellos puedan cargar su móvil y lo tengan siempre bien de batería. En fin, un auténtico dispendio económico que, sin ir más lejos, ¿no?, la última concesión económica que se le ha hecho al macrocampamento de las Raíces ha sido de 26 millones de euros, los cuales salen del propio Ministerio de Migraciones y de fondos europeos. ¿Sabemos cuál sería el coste de este tipo de formaciones? No lo conozco en estos momentos y de hecho incluso estoy tratando de contactar con la Federación de Boxeo de Canarias para ver también cuál es su parecer en torno a este tipo de cuestiones.
Por otro lado, Rubén, es que al final estas clases de boxeo llaman mucho la atención porque una de las principales denuncias que hemos hecho aquí de la inmigración ilegal que recibimos en nuestras costas, en nuestro país, sea por la vía que sea, es que la mayoría de los jóvenes que llegan, porque son jóvenes, son varones y están en edad militar. Yo he estado en ese macrocampamento, estuve la última vez en noviembre del año pasado. Y yo he podido ver a los internos, los he podido deambular en los alrededores del centro, también he podido verlos desde fuera. De hecho, tengo algunas imágenes que irán saliendo a la luz en las próximas semanas. Y a ver, la condición física de todos estos inmigrantes ilegales es envidiable, al menos para mí. Tienen una condición física, una musculación que dista mucho del relato de todas estas organizaciones humanitarias, ¿no? Ese relato que dicen que huyen de la precariedad, del hambre, de condiciones infrahumanas. Su físico no dice eso. Y yo creo que por eso han reclamado la instalación de todas estas pistas de calistenia, han reclamado esas clases de boxeo, esa cancha de baloncesto. Es decir, son jóvenes que en apariencia entrenan a diario, y así también me lo hace saber incluso la Guardia Civil desplegada en puntos como Senegal, como Mauritania. A mí me lo hacen saber que los jóvenes que optan a este tipo de travesías son jóvenes de clase media alta, son jóvenes fornidos, jóvenes que entrenan a diario, que tienen una alimentación bastante buena, y al final los que quedan allí, ¿no?, en Senegal, Mauritania, Gambia, son todos esos que no tienen esa disposición económica, que no tienen ese dinero para poder pagar a las mafias para emprender un viaje hacia las Islas Canarias. Estamos trayendo aquí los que están en esa clase media alta, y estamos dejando allí a aquellos que dicen las ONG que hay que ayudar y que por eso se deben de activar todas estas rutas migratorias, y debemos velar porque esto siga así, ¿no? Es lo que yo he podido comprobar en estos últimos años, y ya te digo, yo mismo he estado allí en ese macrocentro. Se me han impedido muchas cosas, ¿no?, como ver, como hablar con los propios inmigrantes, como grabar, pero el testimonio lo tengo conmigo, y de hecho hice un reportaje a finales del año pasado con Mario Marechal, que salió a la luz, que lo colgué en mi cuenta de X, y bueno, se puede ver todo lo que os estoy comentando. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo para contarnos esta información que has publicado en exclusiva en La Gaceta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Bueno, más detalles de este informe de la UCO, porque Santos Cerdán, como les decía, aparece reflejado, además de una forma muy clara, como una figura de relevancia en esa presunta red irregular de obra pública vinculada a Koldo y también a José Luis Ábalos. Según este informe, el secretario de organización del Partido Socialista, el número 3 del PSOE, habría ejercido esa influencia en determinadas decisiones administrativas y, por tanto, recibido pagos o contraprestaciones como parte de esa supuesta trama. Según las declaraciones de Víctor de Aldama, ya lo saben, incluso se llegó a producir un conflicto con el propio Santos Cerdán por una licitación en la zona norte de España sobre la que Cerdán presuntamente mantenía el control. Esto es una información que se publicó no hace muchos meses por el diario El Confidencial y que todo el mundo entonces negó. Pues ahora aparece acreditado en este informe de la UCO, porque ya saben que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que hacen es acreditar hechos. Pues lo que dicen es que Aldama resolvió este conflicto con un pago en efectivo de 15.000 euros al propio Santos Cerdán. Este informe recoge además muchísimas comunicaciones y evidencias que señalan la influencia de Santos Cerdán sobre las adjudicaciones de obra pública. Estamos hablando de una vinculación directa con varias empresas, Servinavar, Norán, y que forman esa parte, que formaron UTE con Acciona para proyectos en Navarra. También hay otra conversación donde se revela que Santos Cerdán habría gestionado directamente él mismo una transferencia de unos 4.500 euros a la Fundación Fiadelso, que ya saben que es esa fundación vinculada al propio José Luis Ábalos. En una grabación del año 2022, de principios de año, se acredita como Koldo llegó a reunirse con el propio Santos Cerdán para hablar de unos pagos pendientes derivados de diferentes adjudicaciones en el Ministerio de Transportes. En esta y otras conversaciones que se están mostrando y que se detallan en
En ese documento se deja entrever que Cerdán estaba al tanto de todos y cada uno de los beneficios económicos e irregulares obtenidos por él, por Koldo y por Ábalos a través de todas estas mordidas. Además, también después del nombramiento de Ábalos como ministros en el año 2018, este informe detalla cómo Santos Cerdán se interesó en influir en los propios nombramientos que se producían dentro del Ministerio de Fomento. Cerdán pidió no nombrar a Teófilo Serrano para Adif, evidenciando así su intención de condicionar diferentes decisiones políticas y administrativas. También Cerdán podría haber cobrado de forma periódica, algo que fue comentado por Koldo en diversas conversaciones. Esta dinámica pues refleja ese sistema de retribuciones del que en otras ocasiones también el propio Víctor de Aldama habría mencionado en alguna que otra entrevista. Bueno, hay vinculaciones con otras empresas, figura como proyecto, también como una figura clave en un proyecto de una mina, donde también esta relación queda documentada en diferentes correos, en notas de calendario, incluso en diferentes grabaciones. El cobro de dinero a mano, que ya les mencionaba en el momento anterior, y también la cuestión de las primarias, que bueno, que eso es algo conocido por todos, que en muchas ocasiones estaba esa duda de si se habría manipulado el resultado para que Sánchez fuese escogido como secretario general en 2014, y parece, según esas conversaciones, que Santos Cerdán habría sido uno de los principales cabecillas de esa operación. Sí, hay otra cosa que salió la semana pasada, que era una subvención de 80 millones que María Chivite había dado a una UTE, donde parte de esa UTE era Cerdán, que no sé si estará en este informe o no, pero esa noticia había salido la semana pasada, y esa UTE contaba con 9 empleados. Una subvención de 80 millones alrededor para una UTE de ETA. Y otra cosa simplemente apuntar, que es la capacidad de trabajo que tienen estos golfos, porque lógicamente Cerdán está cobrando como miembro del Parlamento, como diputado del Congreso de los Diputados. Entonces, la capacidad de trabajo que tienes que tener para poder hacer tu labor por la cual te pagan los españoles como miembro del Parlamento, y al mismo tiempo tener que llevar todos estos asuntos, porque supongo que no tendría un gran equipo para llevarlos, porque es algo bastante confidencial. Luego, esta persona, este electricista de mantenimiento, pues la verdad que tiene una capacidad de trabajo que a mí realmente me sorprende, porque a mí me cuesta llevar mis propios asuntos muchísimo, y llevando constructoras por toda España y llevar esa contabilidad y tal, pues es realmente sorprendente. Sí. Yo creo que la situación se les está complicando por momentos. Van bandeando una u otra causa de escándalo, de corrupción, pero hay un momento en que ya no puedes ir a por todas, ¿vale? Ayer me consta, perdón, lo he leído en medios bien informados. Dime el medio y yo luego te cuento. Que hubo una reunión de madrugada en Moncloa, convocada por el presidente con su núcleo de gente más próxima, sí, realmente preocupados por lo que quiero entender que ya conocían lo que iba a ser el contenido del presupuesto, del informe, y se estaban adelantando. Segundo, hasta ahora siempre ha habido una coordinación entre Ferraz y Moncloa. Había un discurso común en defensa de toda esta panda de benditos, ¿vale? Ayer se rompió, mientras que a primera hora salió Ferraz a defender a su número 3 o número... Sí. Bien. Todos los ministros que habitualmente también salían orquestadamente y de manera coordinada a defender a cualquiera de la gente de sus múltiples bandas, estaban callados como mirlos y tomando distancia. Señal de que el tema debe ser bastante gordo. Y me gustaría, de verdad, meterme en la mente de los millones de votantes socialistas. O sea, esta gente que pensará ahora, ¿a quién otorgó su confianza? ¿Quién decidió que quería que tomara las riendas de este país para llevarlo a buen término? ¿Qué van a hacer? ¿Qué piensan? ¿Seguirán negando la evidencia? ¿Seguirán defendiendo a los indefendibles? ¿No se dan cuenta que están robando a todos, también a ellos?
¿No se dan cuenta que todo lo que hacen es en beneficio propio y no en beneficio de nosotros, de los ciudadanos? Me gustaría saber qué piensan realmente, me gusta saber, porque llega un momento que ya no es defendible, no hay argumentos para seguir no necesitas argumentos, necesitas 176 diputados. Bueno, con 176 diputados hemos demostrado estos 7 años, que los argumentos no solamente no son necesarios, son superfluos, sobran. Sí, pero para que defiendan, o sea, porque no tienen que defender nada. No cuento que Carlos, haya es que no 176 justos en la carrera de San Jerónimo. No tienen que defender nada. Ya han demostrado. Lo que necesitan son 176 escaños. Y los tienen. A ver cómo defienden esto el señor Puigdemont, el señor Carlos Rovira, como se llame. Bueno, los de Bildu no hay que preguntarles, pero si defienden matar a otro, ¿qué más les da esto? A ver cómo lo hace Yolanda o Pablo Iglesias o Montero. Pero los tienen, dices, tienen los 176, pero yo creo que muchos de esos 176, incluido dentro de las filas del PSOE, si fueran bien nacidos, yo creo que habría mucha gente que diría, basta, hasta aquí basta. Entonces, hay que esperar a que dice Paje, ¿no? A ver qué dice Paje hoy, ¿no? O Lambán. Tú has dicho la frase clave, bien nacidos. Esto lo que te da es una clarísima razón para saber que hay dentro de esos 176 que votan, todos yo entiendo que algunos de ellos dirían como los maletillas que más cornadas de alambre, pero hay algunos que tendrán sus profesiones y que dices, oye, por favor, un poco de dignidad, un poco de dignidad. Bueno, y de hecho en esas conversaciones Koldo llamaba a Santos jefe. Le dice, oye, jefe, dame no sé qué cantidad exacta acabo de leer, pero se refiere a él como el jefe. Podría haber llamado Chispas también. Yo qué sé, no, esos los nombres. Bueno, el jefe, el único jefe que hay ahí. El number one. Es ese, la X, Mr. X. El X, ¿no? Mr. X. Bueno, en el día de ayer ya el propio Alberto Núñez Feijóo aprovechaba su intervención en el Congreso de los Diputados para preguntarle directamente a Sánchez si avalaba a Cerdán. Esta era la respuesta de Pedro Sánchez. Una cosa, ha vuelto a salir el señor Cerdán ayer en los papeles de investigación de la UCO. ¿Le avala o no le avala? Segunda pregunta, señor Sánchez. Muchas gracias. Señoría, esto está estudiado en psicología, lo que usted hace. Sí. Se llama acción en espejo y es reprochar al contrario lo que uno hace y el otro no. Dice el señor Feijóo me dice que soy un capo, con el álbum de fotos que tiene. El señor Feijóo habla de corrupción cuando se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Bueno, y en las últimas horas en Cadena SER, ayer por la noche tuvieron un desliz, el de una periodista del País que estaba prevenida, que es como se dice en la jerga periodística, estaba esperando, estaba pendiente para poder entrar en antena, no sabía que ya estaba en antena y fue esto lo que sucedió. ¿Qué te llega a esta hora desde el Partido Socialista? Pues estoy justo con María Jesús Montero hablando y me dice, ¿pero alguien tiene el informe? Es que están perdidísimos. ¿Tienen informe? ¿Sabes de alguien que tenga el informe? O sea, no lo tienen y Pedro lo que les está trasladando, o sea, la fuente. Estamos en antena, ¿eh? Sánchez, quiere decir, ¿no? ¿Perdón? Ima, carretero. Ima, ¿estás por ahí? Muerto. Parece que no estoy por aquí, me he muerto. Momento tierra, trágame de regla. Esta periodista estaba hablando con María Jesús Montero y María Jesús Montero le preguntaba, ¿pero tú has visto el informe? Pues el informe ya está, 490 páginas, que supongo que ya estará no solo en Ferraz, sino también en Moncloa. De hecho, recordarán todos ustedes, y aquí se lo mostramos, cómo Félix Bolaños, el superministro, ministro de Justicia, decía que ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán. Habrá que escuchar qué tiene que decir hoy. Ha puesto, como decimos todos ahora, y dice María Jesús Montero, casi la mano, ¿no?, en el fuego por él. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí. Con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. ¿Qué sucede? Fíjese el mero hecho de que estemos hablando de este tema.
Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse, que todo el mundo desconoce, que puede ser lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación, puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! Pues parece que se han quemado más de uno, De verdad, qué indefensión, dice. Parece que más de uno se ha quemado. Decía Marcos que hay pomadas muy buenas en las farmacias, ¿no? Indefensión la de los ciudadanos españoles con estos golfos, porque son chusma. Es que de verdad es lumpen, porque dice, bueno, es que podrían ser ladrones de guante blanco, pero es que, bueno, esto es una pandilla de golfos y de puteros, y estos son los que gobiernan el país. Y efectivamente hay pomadas especiales para la mano de Bolaños, porque la debe de tener el pobre destrozadita. ¡Qué indefensión! Es que son graciosos. Oye, hay que reconocérselo. Y lo de las acciones en espejo, que dice la psicología, que él ha debido hacer otra tesis sobre ese asunto, Jean Piaget o alguno de los psicólogos más importantes. Pero es que dicen unas cosas que son surrealistas. Es que, por eso te decía, Carlos, que ya da lo mismo. Da lo mismo lo que digas, porque no distinguen ni el bien ni el mal, del mal, ni la verdad de la mentira. Les da igual. 176 escaños. Hay que asegurar que vamos a mantener 176 escaños. ¿Podemos hacerlo? Pues seguimos. ¿Que no? Pero debemos seguir predicando, aunque sea en el desierto, cada vez menos desierto, pero yo creo que cada vez prende más lo que desde medios independientes y valientes como este se dice, o decimos, si me permitís. Y algún día habrá elecciones. Claro, hay que 100 años dure. Hay que convencer a la gente de que retire la confianza a esta banda de golfos apandadores. Pero hay una cosa, esta chusma se ha reído de los españoles, nos ha robado en nuestra cara y nos ha perdido el respeto. Y yo lo que creo que lo primero que hay que hacer es tenerles el mismo respeto que ellos han tenido a los españoles y también, por supuesto, por los partidos de la oposición, lo mismo. Es decir, esto es una situación anómala, esto no es una situación normal y tampoco se puede actuar con normalidad. En estos momentos denuncias una tras otra al Tribunal Supremo y esta gente que vayan desfilando. Hay un ingrediente nuevo, Marcos, que es interesante, porque, claro, hasta ahora lo de los 176 escaños les ha funcionado, ¿no? Sí. Por aritmética parlamentaria. Pero hay algún ingrediente que yo creo que ellos han puesto sobre la mesa que puede ser decisivo en tanto afecta, digamos, a todo el edificio constitucional del Estado. Porque cuando ellos han puesto ya sobre la mesa hace una semana que en su hoja de ruta está la monarquía, el cambio de monarquía a república, el número de enemigos que se han echado con eso y de enemigos importantes dentro del Estado, puede ser que sea lo que esté acabando con ellos. No lo olvidéis. Aquí funcionan las grandes corrientes de poder, no se ven, pero están y funcionan. Y ese cambio de agenda, en el sentido de acelerar la República o la República Confederal, el referéndum monarquía-república, etcétera, esa aceleración que le ha metido el PSOE a eso, yo creo que puede ser su tumba. Ojalá. Es la 1 en punto, nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad. Les doy un aperitivo de este informe de la UCO, lo van a ver en sus pantallas, porque en todo este informe se habla de cómo la cronología de las diferentes relaciones. La UCO dice que esta relación con el propio Santos Cerdán comenzó en Navarra. Dice que desde las relaciones de Koldo en Navarra ya se intuía que este, es decir, el que fuera asesor del propio Ábalos, acompañaría a Santos Cerdán en su nuevo cargo en el Partido Socialista. Habría sido, según sus palabras, el propio Santos, se lo estoy leyendo textualmente, quien finalmente promovió que Koldo fuese nombrado conductor de Ábalos, pasando a depender del recién nombrado secretario de Organización del Partido Socialista. Este hito, dice la UCO, supuso el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional. En ese momento, ambos pasaron de la Comunidad Foral de Navarra y de obtener un supuesto rédito económico derivado de la consecución de obras en dicho territorio. Les contaremos más, pero tendrá que ser en unos minutos después de la siguiente pausa de publicidad, pero desde luego que si podemos hablar en libertad en esta casa
es en una parte muy importante gracias a todos ustedes, gracias al Club de Amigos, de su existencia, de ustedes depende que esta ventana de información esté abierta. Y no solo eso, porque también el Club de Amigos además tiene otra parte, la parte en la que organiza actividades muy interesantes para todos ustedes. Esta misma tarde, de hecho, nos va a visitar don Alberto Bárcena para hablar del Valle de los Caídos, de la figura que los presos hicieron allí. Es una de las personas que más sabe de este interesantísimo y delicado asunto, que es lo que está últimamente tan de actualidad. El jueves día 19 de junio tenemos una cita para desayunar con don Luis del Pino y comentar también toda la actualidad política, social, económica y también la deportiva, con él y con todo su equipo. Esta cita es a las 10 de la mañana aquí en la sede de Radio Libertad. Y el mismo jueves, pero por la tarde, ya nos visita Fernando Paz, que es muy querido por todos ustedes. Regresa para hablar de España, de Europa y de Trump. Muy interesante, así que ya saben, inscríbanse. Buenas noticias también para todos los socios y amigos que tenemos en Barcelona y alrededores, porque el miércoles día 25 vamos a mantener un almuerzo con José Javier Esparza y Julio Eriza. Todos los que puedan, los que viven por allí y los que nos siguen, ya lo saben, es una cita muy importante. Para inscribirse en todas estas actividades y otras tantas de forma presencial, online, si viven fuera de Madrid, darse de alta, informarse de cómo hacerlo. Llamen al teléfono que aparece en sus pantallas, porque ahí les van a informar de todo. Es el 91 616 24 64. Si lo prefieren, un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. 91 616 24 64. 13:03 de la tarde y como siempre hasta ahora las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Cuidado conductores, porque esta expresión de mejor solo que mal acompañado para la DGT no le vale, porque ahora las personas, los ciudadanos, los conductores no van a poder ir solos en su vehículo privado y personal, porque ahora mismo la Dirección General de Tráfico está estudiando valorar si facilitar que los coches vayan más de un ocupante. Es decir, lo que quiere hacer es reducir que haya coches en las carreteras, y lo que están buscando es fomentar el uso compartido del coche y disminuir la congestión pues, en las diferentes carreteras. El director de la DGT, Pere Navarro, como van a ver en sus pantallas, dice que, bueno, quiere abrir un poco el debate sobre este tema y dice que el futuro será compartido o no será, y que hay que meter a 2 personas en cada vehículo para que los usuarios que se desplacen en coche ocupen al menos 2 plazas. Y también ha dicho que a estas alturas del siglo XXI no debería ser imposible para lograr la mitad de los vehículos, la mitad de consumo de combustible y la mitad de emisiones. Es decir, si usted trabaja en Parla y su mujer es en San Sebastián de los Reyes, por ejemplo, pues tiene que ir acompañado a Parla, coger el coche y pues suba a alguien que encuentre por la calle hasta San Sebastián de los Reyes. Es decir, que usted no va a poder ir solo en el vehículo, al menos es lo que pretende ahora mismo la DGT. Igual que si quiere ir a comprar el pan, que lo quiere comprar porque el pan de Cobeña es muy bueno, Alba, pues no tiene que ir siempre acompañado, ya que no puede ir viajar solo, y esto es lo que están estudiando. Y esta medida lo que quiere seguir es un poco la línea de en Francia, que en Francia ya llevan varios años impulsando que los vehículos siempre vaya más de un ocupante, y lo que hacen, por ejemplo, en París han habilitado un carril específico en la autopista que se va a reservar para los coches de más de un ocupante. Es decir, si usted va solo, se va a comer más atasco que no. Y eso además, ya ocurre aquí en el Busbao. Sí, pero no todo el mundo puede utilizarlo. En el Bao solo lo puedes usar si vais varios. Y en Barcelona, claro, si vais varios. Y en caso de que haya atasco. No siempre puedes utilizar el Busbao, porque multa. De hecho, en París lo que están haciendo aquí es que van a empezar a multar. Aquí sí se puede, ¿eh? Aquí o está abierto o no está abierto. Y si está abierto... Y muchas veces te dejan usarlo alegremente con uno. Sí. A veces pone acceso Busbao libre. Sí, pero eso en operaciones retorno, operaciones suele depender de la congestión de la propia carretera. Claro, no siempre. Y nunca cerrado, lo que está cerrado es la dirección, o el sentido. Porque si toca salir de Madrid, está cerrado para entrar en Madrid, porque es el mismo que se usa para los dos. Pero eso no tiene nada que ver eso con que te prohíban ir con una persona solo, ¿eh? Hombre, es que... Eso es facilitar al que va con 2, pero no prohibir al que va con 1. Porque ¿qué motivos aduce este señor? No, además de tocar uno. Pero eso los gallegos lo tenéis claro, no hay nada como uno solo llevándose bien. Miguel Ángel. Tengo la solución, al menos para Cataluña. Un muñeco hinchable con la cara de Puigdemont y la policía en Cataluña no te para. No está claro, ¿no? La policía no te para con Puigdemont al lado.
Si es Puigdemont, la policía no te para. Pues perdona, Miguel Ángel, pero tienes toda la razón. Claro. Pero cuidado, Miguel Ángel, porque si quieren seguir la misma línea de Francia, en París lo que hacen es radares térmicos, que hay mucha gente que le ha intentado pues, suplantar a esa persona con maniquís. Aquí. Entonces, si en ese caso... Pero no tienen la cara de Puigdemont. La primera idea que Miguel Ángel trata de transmitir es que el que tenga una fregona que no la tire. Pero puede haber maniquís térmicos. Es verdad. Los pones un poco más todos calentitos y ya puedes llevarlo. Todo se inventará. Yo también llevaba un fular, el director de la Dirección General, ¿no? Yo creo que es que se le aprietan demasiado. Y eso provoca que no le fluyen la sangre suficiente. Anoxia, ¿Cuántos años lleva este señor ocupando este puesto? Y lo que tiene que inventar 2018. Para seguir estando. Que si no, dirían, no, usted ya está caducado. Se lleva ya no sé cuántos tiempos. Él es anterior a cuando se establecieron los puntos. Yo creo que hay cargos que... Él estableció los puntos. Si se estuvieran... Claro, por eso estaba de antes. Yo creo que si estuviesen calladitos y no hicieran nada, ya valdría. Sí. Pero en cuanto se ponen a pensar cositas de este tipo, es increíble. O sea, le dieron premios. Yo he pagado un vehículo y me han cobrado mis impuestos. Y ahora, porque le da la gana a cualquier político, ¿me van a prohibir utilizarlo como les dé la gana a ellos? Oye. No, pero se quiere castigar al coche. Porque piensan que el coche es malo, como si dentro no fueran personas. Es decir, es que están las personas y los coches. Como si los coches fueran utilizados caprichosamente, porque alguien no tiene que ir a trabajar, no tiene que ir a ver a un familiar, no tiene que llevar a sus hijos al colegio, a sus nietos, no. Sí, Juan, o a un amigo. Te encuentras que son dos visiones, porque por una parte te están diciendo que la vida humana no vale un pijo, porque hay que seguir con la guerra en Ucrania como sea, y da igual cuánta gente muera, o con la guerra de no sé qué, o se olvidan de Siria en este momento, donde están matando a la gente por miles, y por el otro te dicen que tengas muchísimo cuidadito con el coche, no sea que vayas a fumar. Hombre, joder, que son 1 millón de abortos al año. Coño, a ver si... ¿De qué vamos? Sí. Hipocresía. ¿No? Primer y único estamos taco a Rolex, esperemos estamos a esta setas. mañana. Digo Bueno, yo. no, que antes has dicho otro. ¿Qué he 2 dicho? tacos llevas ya esta ¿He dicho mañana. 2 tacos yo? 2 tacos. No los vamos a repetir. Y lo de carga que ha dicho antes también otro. Sí. Gaby, gracias a ti, pero Alba, uno cuando a quien le gusta el fútbol, pues a lo mejor se pone en la televisión la Copa Libertadores, ¿no? Pues esta competición de la Confederación Sudamericana de Fútbol, y a lo mejor está viendo un partido como en el caso del Barcelona de Guayaquil contra el Corinthians. Claro, y uno habla de la elegancia del fútbol, ¿no? Y cómo se comporta, pero vamos a ver cómo iba vestido el entrenador de Barcelona de Guayaquil. Elegante. Segundo Castillo, elegante no, lo siguiente, con smoking, como debe ser, al fútbol siempre elegante, dejémonos de chándal, aunque yo lo defiendo mucho, y después de esto, claro, se hizo viral porque no es la primera vez que viste así, no sabemos qué tendrá en el armario, dice que uno se deja guiar y que su esposa siempre le ayuda en cuanto a la vestimenta, dice, si ella me ve lindo, basta y sobra, y dice que siempre hay que estar a la altura del lugar donde se está. Ahora va a jugar la vuelta, por cierto, ganaron el partido contra Corinthians, contra el equipo brasileño, ahora va a jugar a la vuelta, no sabemos cómo irá, pero estaremos muy atentos a su armario. Lo podemos ver en el Curubito, que te recuerdo que esta casa tiene un programa nuevo. Desde luego lo que no sabe este señor es de protocolo, que los smokings están reservados para etiqueta y alfombra roja. A mí que alguien vista de una forma pues un poco más especial me parece bien. Lo que ocurre es que eso está hecho para personas atléticas. Yo me pongo ese mismo traje y parezco un carrito de un helado. Porque claro, es que hay que tener una cierta compostura para llevar esta Pues mira, percha. Miguel Ángel, yo he decidido no adelgazar, Que no estoy sino mal, animar que no a mis estoy mal. amigos a que engorden. No estoy mal, pero claro, eso no me lo puedo Y animar a la gente que sigan estos partidos de la Copa Libertadores, de la Champions, la Liga, Que y esta que noche luego tenemos partido. vean el resumen en el Lo Curubito y tenemos ya toda la todos los guasa. detalles. Y el Curubito. El Curubito. A las 12. Algunos lo tuvimos ayer el partido. Que algunos lo Multipantalla. tuvimos ayer el partido. Gaby, ahora sí, gracias por A estas vosotros. crónicas de Manicomio. Por cierto, se lo recuerdo, mañana interesante en el Tribunal Supremo con todas las novedades en ese caso por el que está siendo investigado Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, un caso por revelación de secretos. Allí ha acudido a declarar en primer lugar la que fuese jefe de gabinete de Óscar López y que hoy en día es la número 2 del Partido Socialista de Madrid. Hablamos de Pilar Sánchez Acera. Ahora mismo, como saben, es la número 2 de Óscar López y ha declarado como testigo, por lo que tiene supuestamente la obligación de decir la verdad. Lo que ha intentado en todo momento es desvincular al Palacio de la Moncloa de este caso, de esa filtración de la Fiscalía General del Estado. Asegura durante esa declaración, durante una hora como testigo, que ese correo filtrado le llegó única y exclusivamente por la prensa, por los periodistas, por los diferentes medios de comunicación y que lo único que hizo fue reenviar ese correo electrónico a Juan Lobato
Lobato, con el que luego Lobato salió al día siguiente por la mañana en la Asamblea. Unos mensajes que, como saben, Lobato luego llevó a un registro ante notario. También estaba llamado a declarar Francesc Vallès como testigo. Él era el jefe de gabinete en ese momento de Pedro Sánchez. Por el momento nada se conoce de su declaración ante el magistrado del Supremo y en cuanto tengamos más información se la contaremos. Impactante como era la portada de esta misma mañana del ABC, porque después de conocer ese auto de la magistrada, donde incluso se ofrecía a Carlos Mazón, al presidente de la Generalitat Valenciana, declarar de forma voluntaria, pues ABC abría esta mañana de esta forma: Mazón debe irse ya. Es el editorial que en su edición impresa además llevaban a toda página. De forma muy contundente le explicaban además desde este periódico a Carlos Mazón que debería marcharse y abandonar cuanto antes. La contundencia, dicen, del auto de la juez de Catarroja hacen inviable políticamente la continuidad de Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Julio decía antes que no debía dimitir, o que por lo menos no debía hacerlo si antes no dimiten Sánchez, Teresa Rivera y compañía. ¿Qué opina? ¿Pero dónde está Juanma Fiscalía Bárcenas? y dónde está un juez diciéndole al señor Sánchez que debe irse ya también? Pero si tardaron 3 días en enviar al Ejército, a los pontoneros, a la Guardia Civil, si sabemos que en algunos de los pueblos más importantes, Paiporta, por ejemplo, el tercer día flotaba un cadáver en la plaza, tal como relataba el escritor en el... Posteguillo. Pero ¿cómo es posible? No sé, los valencianos... No sé. Como diría Josep Pla, ¿y eso quién lo paga? ¿Quién ha pagado esa portada del ABC? Porque yo he leído el auto de la juez de Catarroja y sí, efectivamente, dice que a lo mejor tendrá que este señor testificar porque puede estar implicado en una responsabilidad derivada de los hechos de la Dana, pero también hay que escuchar lo que dijo Juan Roig ayer, dando cuenta con respecto a las cuentas de Mercadona y cuando dice que el Estado no ha funcionado, que las instituciones no han funcionado, que durante 3 días los ciudadanos valencianos estuvimos abandonados, y ahí la responsabilidad es de quien tenía la obligación de decretar el estado de alarma o de emergencia o el que fuese en el territorio afectado. Y eso está determinado por las leyes. Y también hay quien tiene la responsabilidad in illo tempore de haber ejecutado las infraestructuras que habrían evitado los daños que se produjeron en la ciudad de Valencia y en las ciudades de la contorna, como decimos allí, que han sido inundadas y que han sufrido todo esto. Porque si se hubieran ejecutado las obras, a lo mejor no habría necesidad de tener que avisar a que la gente huyera. Porque por mucho que se quiera avisar, siempre hay alguien que no es avisado. Porque se hizo el aviso, yo estaba allí, a través del móvil. Pero hay personas que no tienen móvil. Si hubieran estado circulando a las 6 de la tarde y hubiera habido una llamada de móvil, que fue la primera vez que yo lo escuché, ¿qué habría pasado con esas personas? También se las habría llevado el agua. ¿Y quién podía haber evitado que el agua llegase? Pues quienes tenían que haber ejecutado las infraestructuras. ¿Y quién tiene la responsabilidad de que ahora no se quiere invertir en Valencia, en esas zonas, y que las compañías de seguros no quieren asegurar determinadas naves industriales, o que el valor de algunos inmuebles esté rebajado a la hora de venderlo o de pedir una hipoteca porque resulta que está establecido en una zona que puede ser inundada dentro de 3, 4, 5 o 10 años? Que aquí hay mucha responsabilidad y no se habla de ella. Parece que solamente sea responsable uno, que lo es, pero hay muchos más. Miguel Ángel. Yo hay un hecho, una conducta de la titular de este juzgado que ciertamente me hace sospechar a que tenga un interés en no soltar esta causa, y que consiste en que invitar a Mazón a que declare voluntariamente pone en evidencia que tal vez ella considera que el señor Mazón tiene algún tipo de responsabilidad, pero no se atreve a realizar lo que se llama el informe motivado para enviarlo al tribunal competente. Entonces, claro, que le invite voluntariamente a decir, oye, renuncia a tus privilegios, pero ven aquí a declarar, es decir, yo no quiero soltar esta pieza, no quiero soltar este asunto, y eso a mí, en un juez, normalmente no me gusta. En el caso del señor Ábalos, fue él
el que dijo que quería ir a declarar voluntariamente. No le citó el magistrado supremo para decir, oiga, venga usted voluntariamente. Fue Ábalos el que renunció a su derecho, pero que su señoría le invite al señor Mazón, ya ponga en tela de juicio si existen o no indicios contra el señor Mazón, pero no haga lo que tiene que hacer legalmente, que es entonces dejar esta causa, a mí eso me hace sospechar de que sobre la parcialidad o imparcialidad de este juzgado. En relación con el delito concreto que se investiga aquí es el de negligencia grave. Para ello tiene que existir una conducta de una persona, de las personas, en este caso responsables de esta, como funcionarios o como cargos, una conducta que haya por lo menos contribuido de forma significativa en el resultado de las lesiones o las muertes que se produjeron. Claro, la jueza en el auto establece que fue o que contribuyó significativamente el retraso en el aviso a las 8 de la noche en que pues esas personas no estuvieran advertidas y no fueran a lugares altos. Pero claro, lo que a mí me falta, y hay algunas acusaciones que están recurriendo, que van a recurrir a esta resolución, porque consideran que también hace falta que concurran y vengan como investigados los miembros del Centro Hidrográfico del Júcar, y lo que no sé, lo que desconozco es si alguien ha formulado denuncia contra los responsables del Gobierno central a la hora de enviar la ayuda que tenían que haber enviado desde el primer momento. Entonces, claro, si no hay nadie que lo denuncie, no se va a pronunciar ningún juzgado. Entonces, lo que yo quisiera saber, lo desconozco en este momento, es si alguien ha hecho esa denuncia o no. Porque si nadie denuncia, no va a haber responsabilidades. Y puede existir incluso dentro de este delito que existan varias causas, varias conductas que hayan contribuido al resultado final. Por tanto, que se investigue la responsabilidad de los cargos de la Generalitat, pues investíguese. 2, pero no dejemos de investigar el resto de actuaciones de la Administración. Como bien decía el señor Roig, aquí el Estado no ha existido, ni el central ni el autonómico. Luego, ha de investigarse todo. Y yo, en relación con este juzgado, sinceramente, ha enseñado un poco, en términos un poco vulgares, ha enseñado un poquito la patita cuando pretende que venga el señor Mazón a dar el paseillo, pero sin imputarle, sin investigarle. Oiga, si usted cree que el señor Mazón tiene responsabilidad, haga lo que tiene que hacer. Sí, me parece muy interesante, porque ayer no lo matizamos eso, la diferencia entre Ábalos que pide y la juez que pide. Me parece muy interesante esto. Sobre lo segundo que decías, yo por lo que he escuchado, pero no lo puedo comprobar, no hay denuncia sobre lo otro. Con lo cual la juez se escuda en que lo que hay denuncia es, diríamos, en la actuación intradía de ese día. Y que por eso tampoco va a más causas. Pero eso yo no sé si es verdad. Lo mismo que tampoco sé si esa denuncia la ha puesto el PSOE o la ha puesto quién la ha puesto y quién ha dejado de ponerla. No lo sé. Bueno, hay una asociación de damnificados, pero ves a saber. Sí. Claro, detrás quién hay. Pero lo que sí tengo claro, me parece que coincidimos los cuatro, y Alba también que estamos aquí, que aquí hay tres cosas, ¿no? Una fue el prever esto, la previsión, plan hidrológico, etcétera, etcétera, que eso fue cero. Limpieza del pollo, cero. Después la ejecución del propio día. Y ahí entendemos que Mazón hizo lo que hizo, que es un poco inútil, por no decir muy inútil, o llamarlo de otra manera, pero hay otras autoridades que tampoco hicieron nada. Y después está la ayuda posterior, que eso el Estado se ha inhibido, o al menos estuvo unos cuantos días sin hacer nada, o sea, cero. Con lo cual habría varias culpabilidades que si no puedes atacar a una y no atacar a otras. Sobre el tema de si debe dimitir Mazón, yo ayer entendí que tenía que dimitir, pero no ahora, hace mucho tiempo. Fundamentalmente porque el argumento que ha hecho Julio no lo ha hecho Mazón. O sea, si el PP y Mazón no es capaz de usar ese argumento, que no lo están usando, ya lo dan por muerto, ellos mismos. O sea, es el propio PP el que ha condenado. Porque, a ver, yo que este tío metiera la pata que era tarde lo entiendo, lo puedo llegar a entender porque puedes no saber, puedes llegar tarde, no sé, puede pasar cualquier cosa. Pero que después no sea capaz de lo que se le pedía, que es que solicitara abiertamente, aunque no fuera necesario, decir, Estado, tome las riendas, eso no lo entenderé nunca. Con lo cual, un personaje que no es capaz
capaz de hacer eso, no sé exactamente por qué, porque cuesta 2 minutos, o sea, es una declaración con un micro, decir eso. Un señor que no es capaz de decir eso y que después su partido y él no es capaz de decir lo que ha dicho Julio, creo que es un desastre de personaje, que lo que nos va a llevar es a mañana peor que hoy, pasado mañana peor que mañana. Y aunque no es justo que solo dimita él, porque sería aceptar que la culpa es de él y no es de otros, creo que cada día va a meter más la pata porque pero no puede dimitir él, no puede dimitir. Tiene que usar la posición donde está para recordarle al gobierno de España que lo que ha hecho es un crimen. ¿Y lo ves capaz de hacerlo? Él evidentemente es un irresponsable. Sí, yo entiendo. Y es un señor muy torpe. No me cabe la menor duda. Estamos de acuerdo. Su acción fue verdaderamente torpe. Torpe. Eso está bien definido. Y además, felicitar y darle enhorabuena al presidente, eso ya es para decirle, oye, Mazón, ¿qué te has tomado en el ventorro? Pero la acción del gobierno es criminal. Y la diferencia entre torpe y criminal es cualitativa, no cuantitativa. Es civil y criminal. Sí. Pero ¿tú ves a Mazón capaz de hacer eso que estás diciendo? Pues lo va a tener que hacer, lo va a tener que hacer. ¿Y ves al PP respaldándolo? No, es que el PP algún día se enterará de que el PSOE lo que no hace prisioneros. No hacen prisioneros, te matan. A ver si lo entienden. Y sus enemigos no son los de Vox. Claro. No hacen prisioneros los de la izquierda. Con que escucharan a Milei sería suficiente. Ya, es que... Pero no escuchan a Milei, son de otro bando. Son más bien del Vaticano. Además, en este caso, lo que no me parece correcto desde el punto de vista del propio auto que ha dictado este juzgado es esta invitación a Mazón para que venga a declarar voluntariamente como investigado, supone... Como testigo, pero vamos, porque tiene responsabilidad, porque piensa que hay indicios contra ti, para que dejes de tener ese privilegio. La cuestión está en que esa posición o este argumento significaría que un presidente de una Generalitat, cuando ocurre una tragedia como esta, prácticamente tiene que estar dándole a la tecla para que envíe los mensajes. Para eso ya está una estructura, unas consejerías y unos funcionarios. El presidente tomará las decisiones que tenga que tomar, pero de ahí a responsabilizarle a él, al presidente de una Generalitat, de la actuación correcta o incorrecta de sus funcionarios, tendrán que demostrarme que él paralizó decisiones o que intervino, porque si no, no es su competencia. Veo cómo no hay un fiscal, un juez, que haya directamente abierto unas diligencias al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa y a Teresa Rivera. No lo puedo comprender, porque no es que haya indicios, es que hay pruebas de que se pasaron por el forro su deber de socorro. Es decir, han cometido el delito de omisión de socorro. Es que no es una opinión. Es que entre las 8 de la tarde del martes y el viernes no enviaron... Dijeron que si necesitan ayuda, que la pidan. Pero vamos a ver, y a nadie... No hay un juez, esa fiscal o esta juez tan no sé, tan diligente. Es decir, ¿no se le ocurre mirar qué pasó esos 3 días? ¿Dónde estaban aquellos franceses que llegaron a un pueblo, los bomberos franceses? Mazón no impidió que se hicieran, simplemente con su actitud no permitió que algunos lo hicieran, que es distinto. Aquí tenemos que dejar este asunto. Julio Ariza, nos vemos mañana en esta mesa. Dios quiere. Tienes que ir antes de tiempo. Pueden seguirles todos ustedes en su canal de Telegram, Julio Ariza el Toro. Última pausa de publicidad del día de hoy y volvemos. 1:30, seguimos en Dando Caña y esa noticia de última hora. Pepa Millán en el Congreso acaba de anunciar que Vox se planta a acudir al acto de esta misma tarde en el que iba a participar con el Partido Socialista. El partido de Santiago Abascal se niega, y es literal, a compartir espacios con el Partido Socialista, con el partido de gobierno, después de conocer este informe de la UCO que ha llegado al Tribunal Supremo en estas últimas semanas y que
de esta misma mañana ha provocado que el magistrado supremo considere que hay indicios de delitos por parte del secretario de organización Santos Cerdán y por eso le invita a declarar el próximo 25 de junio al considerar que podrían tratarse de indicios de pertenencia a organización criminal y también por cohecho al participar en esa trama de cobro de mordidas en esas adjudicaciones de obra pública, adjudicaciones que en la mayoría de los casos, según se acredita en este informe, habrían sido adjudicadas a dedo. Cobros, estaríamos hablando de hasta unos 620.000 euros, entiende la UCO que estos cobros estarían gestionados directamente por Santos Cerdán, una relación, la de Santos Cerdán con el exasesor de José Luis Ábalos, que habría comenzado hace ya muchos años, en la época de Navarra, que incluso esas conversaciones, algunas de ellas aparecen en notas de audio, en grabaciones que habría hecho el propio Koldo García, pero hay parte de esos mensajes que se derivan directamente a Signal, que es una aplicación que queda puesta de manifiesto en este informe, que no tiene que no registra esos mensajes y que no habría rastro de los mismos, y destaca la UCO precisamente cómo esas conversaciones se habrían derivado hasta tal punto. Santos Cerdán usaría a Koldo como el encargado de realizar diferentes gestiones. De hecho, la UCO pone como ejemplo lo que sucedió en las primarias para elegir al secretario general del Partido Socialista del año 2014, con esos mensajes precisamente donde Santos Cerdán le indica a Koldo que deposite unas papeletas determinadas en las urnas. Es decir, que podríamos estar ante el fraude de Pedro Sánchez, escogido también como secretario general, aparte del cobro de todas estas mordidas de las que les estamos hablando. Vox se planta, como les digo, ante el acto de esta tarde. Dice Pepa Millán que van a trasladar sus disculpas de forma oficial a la Casa Real, porque supone también un desplante al propio rey, pero aseguran que ellos no pueden compartir espacios con el Partido Socialista. En fin, cambiemos radicalmente de asunto. Hablemos de otra cosa, porque tenemos aquí con nosotros a Ramón Torrelledó y desde luego nos va a abstraer durante unos minutos, ¿no?, de lo que es la actualidad. ¿Qué tal estás, Ramón? Así es, pues mira, en medio de este caos diario, yo creo que voy a proponer un refugio en el que solamente existe la belleza y la emoción, nada más. Tú imagínate ir al Auditorio Nacional de Música, será el próximo día 28, sábado a las 12 del mediodía de junio, se apagan las luces y el silencio se hace propietario del espacio, de las personas, y en ese momento aparecen Beethoven y Mozart sobre el escenario y a través de la música se proponen compartir con nosotros su visión de la vida a través de la música. Tú imagínate que en esta mesa hoy apareciese Cristóbal Colón, o Cervantes, o Newton, o Albert Einstein, y podemos compartir con ellos la vida. Esto es lo que va a ocurrir el próximo día 28, a través de la música, del concierto número 3 para piano y orquesta de Beethoven con Rosa Torres Pardo, Premio Nacional de Música, y de la Sinfonía número 40, y ahí prácticamente cada nota va a ser un latido inmortal, cada nota, cada acorde va a ser una emoción que nos va a envolver, va a ser algo maravilloso. Y nada, esperamos a la gente a que vayan allí a tener esta experiencia de este concierto, porque estoy seguro que aquellos que acudan va a ser algo imborrable en sus vidas. Bueno, y además con dos pilares de la música, o sea que no se lo pueden perder. Sí, fíjate, Beethoven y Mozart son como los pilares del mundo sinfónico. Bueno, Mozart bebió de Bach, Beethoven bebe de Mozart y Bach, todos hemos bebido de todos estos, y ahí van a estar. Son los pilares, y todo lo que ocurrió después sinfónicamente, todo, absolutamente todo, ocurrió a partir de Mozart y Beethoven. Y ahí van a tener la oportunidad de la gente de estar con los espíritus de ambos y de disfrutar de un conciertazo increíble. Así va a ser. Me recuerda que es violonchelista que explicaba un escritor europeo reconocido, decía, era un violonchelista que salía en medio de los bombardeos de Sarajevo a tocar su violonchelo en mitad de la calle, mientras las bombas acompañaban alrededor, y él quería hacer un homenaje a la belleza en medio de la fealdad y la destrucción. Pues Torrelledó viene a tocar el violonchelo en medio del bombardeo. Qué bonito, así va a ser.
Así va a ser. Bueno, las entradas a Ramón, me imagino, como siempre, ¿no? Sí, el Corte Inglés Inglés. Es marca España. Y a través de... hay tantas compañías de entradas que yo creo que es el más esclarecedor al respecto. Yo con tal de no comprar en Amazon, la verdad es que... ¿Qué le pasa a Amazon? Ya te contaré. Sí. Paga todo lo malo del mundo, lo paga Amazon. Sí. Sí, tiene esa especialidad. Bueno, pues el en señor este caso... Bezos, que por cierto se estaba el otro día haciendo un apartamento en Nueva York y estaba subiendo algo a la planta 68, que nadie sabe qué es, pero que era más grande que el edificio. ¿Qué me dices? Sí, sí. Pues ya lo saben todos nuestros espectadores, creo que no lo hemos dicho de forma muy clara. Sábado 28 de junio a las 12 en punto del mediodía en el Auditorio Nacional. Pueden hacerse con sus entradas a través de ese código QR que están viendo en sus pantallas o en cualquier espacio físico o también online, si así lo prefieren, del Corte Inglés. Persona, un placer, Ramón. Un verdadero placer. Gracias por estos minutos. En directo, imagen del Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo en estos momentos asegurando que nos encontramos en un momento de extraordinaria gravedad. Asegura que se ha dedicado a la mayor parte de su vida y que está avergonzado porque esto no es política. Creo, compañeros, que podemos escuchar al presidente del Partido Popular. Les cuento, mientras tanto, que es noticia de última hora también, que Santos Cerdán comunica que va a acudir de forma voluntaria el próximo 25 de junio a declarar. Veremos también cómo se va a producir esta comparecencia, porque esa misma mañana aseguraba estar muy tranquilo en los pasillos de la Cámara Baja, aseguraba que comparecería en una rueda de prensa en Ferraz en cuanto en cuanto leyese ese informe de la UCO, 490 páginas que tiene por leerse el propio Santos Cerdán. Decía que iba a comparecer en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Veremos si finalmente lo hace en Ferraz, porque eso nos daría también un indicativo de cómo están las cosas en la sede del Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo, le escuchamos lo que ha sido precisamente esta última intervención que ha realizado, que ha terminado hace nada en los pasillos del Congreso. De Chamartín, pero al final hemos podido votar. Yo creo que estamos en un momento de extraordinaria gravedad y no le oculto mi absoluta preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país. Me he dedicado a la política la mayor parte de mi vida y estoy absolutamente avergonzado. Esto no es la política. Esto no es la política. Y en consecuencia lo primero que quiero trasladarle a los españoles es que sigan confiando en nuestro sistema democrático y que sigan confiando en nuestro sistema judicial. Sin el sistema judicial, sin la independencia del Poder Judicial, en este momento en España no habría democracia. Estamos leyendo los 490 folios. Parece ser que faltan anexos, faltan audios. Lo seguiremos haciendo con todo lujo de detalle, con profesionalidad y con proporcionalidad. Y lo único que les quiero decir es, parece ser que empezaron robando en las primarias y no han parado de hacerlo. Parece ser que su modus operandi era robar votos a sus compañeros y después enriquecerse y mantenerse en el poder. Insisto, yo pido disculpas a los ciudadanos de mi país y decirles que somos perfectamente conscientes del momento excepcional en el que estamos viviendo, que somos un partido de Estado, que nos vamos a seguir comportando como un partido de Estado y que ahora lo que toca es seguir profundizando en los sumarios, esperar a los anexos y a los audios y posteriormente, lógicamente, hacer una valoración completa. Pero si alguien tenía dudas de nuestra manifestación, supongo que se han disipado. Si alguien tenía dudas de que considerábamos que había una trama mafiosa detrás del partido del gobierno y del gobierno, supongo que se habrán disipado. Y lo que vuelvo a reiterar, y no quiero ocuparles mucho más tiempo, es que han empezado robando en las primarias y parece que no han podido dejar de hacerlo. Y esto me avergüenza como político,
y me avergüenza como ciudadano. Por tanto, no pierdan ustedes la fe en la política y vamos a seguir trabajando. Señor Feijóo, ¿va a presentar una moción de censura? No voy a hacer ninguna otra valoración. Creo que estamos en un momento, insisto, de extraordinaria dificultad y de una enorme decepción, una enorme desazón. Le pido a los ciudadanos que no se acostumbren a esto. Que no se acostumbren a esto, cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros hemos ejercido la nuestra. Sus socios sabrán lo que están haciendo y lo que han venido haciendo y lo que piensan hacer. Nosotros vamos a finalizar la lectura proporcionada del sumario, vamos a esperar las piezas judiciales que faltan y tenemos muy claro que no vamos ni a precipitarnos, ni a improvisar, no somos Sánchez. No hemos llegado a la política para seguir el comportamiento de Pedro Sánchez y su cuadrilla. No somos una cuadrilla. Somos un partido político. ¿Que ha cometido errores? Sin duda. Pero esto no es una cuadrilla. No hay un solo presidente del gobierno que haya tenido España como el señor Sánchez. Insisto, vayamos a leer el sumario y a hacer las valoraciones que correspondan en los próximos días, conforme al conocimiento y a la información que del sumario se desprenda. Pero vuelvo a reiterar. Bastante calma en el presidente del Partido Popular, en Alberto Núñez Feijóo, después de conocer ese informe de la UCO que invita a leer de forma tranquila antes de proceder a realizar ningún tipo de valoración. No ha querido responder a esa cuestión de la moción de censura, que es algo por lo que se le lleva preguntando cada vez que sale una información de este tipo. Pero en fin, seguiremos muy pendientes de todo lo que se va conociendo, de cuáles son las principales reacciones a lo largo del día de hoy, porque los contenidos de este informe de la UCO siguen llegando. Efectivamente, como decía Alberto Núñez Feijóo, faltaban anexos, es lo que nosotros les hemos mostrado, es el PDF, luego están todas las grabaciones de las conversaciones, incluso conversaciones en las que se habla de la influencia sobre el propio Óscar Puente, donde se escucha incluso que llevarían grabaciones al propio Pedro. Se entiende que cuando hablan de Pedro es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En fin, vamos a dedicar estos últimos 20 minutos que nos quedan de programa a tener una charla tranquila con Guillermo Gortázar por ese libro que ha publicado hace unos días, que se llama El cesarismo presidencial. Don Guillermo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para explicar los pormenores de ese trabajo que me ha llevado un tiempo, pero que venía de publicaciones anteriores, porque somos muchos los observadores o los historiadores o politólogos que desde los años 80 venimos observando un proceso de presidencialismo, es decir, de modificación de la monarquía parlamentaria hacia una monarquía presidencial. Y es algo que advertimos muchos, pero que ha saltado ahora a la opinión pública gracias precisamente al señor Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ha sido el culmen cesarista de ese presidencialismo, ¿no? Y entonces este libro recoge un poco, es un libro de historia en el que se relatan los hechos que han llevado desde 1977, antes de la Constitución, a un sistema presidencial. Incluso con el señor Suárez, que dio 3 pasos en esa dirección muy potentes, y por supuesto González, que fue el que dio la gran modificación legislativa hacia el presidencialismo. ¿Es irreversible este deterioro democrático actual o hay posibilidad de una renovación institucional? Yo creo que de lo que hay que hablar es de reforma. Yo hay 2 palabras que algunas veces he escuchado en comentaristas o en prensa, que hablan de regeneración y de cirugía. Bueno, esas son palabras del año 22, 21, 23, que nos llevó al golpe de Estado de Primo de Rivera. Yo creo que son 2 palabras que hay que estigmatizar, es decir, ni hay que regenerar ni hay que hacer cirugía. Lo que hay que hacer es reformar. ¿Cómo se reforma? Pues en la misma medida que el Partido Socialista y los siguientes presidentes han ido acumulando poder, haciendo leyes desde 1977 que reformen el actual sistema que ha llevado el presidencialismo. Esta mañana he escuchado a una señora, creo que se llama Muñoz, diciendo que cuando lleguen al gobierno van a deshacer todo lo que ha hecho Sánchez. Pero si Esther Muñoz, del Partido Popular. Sí, pero es que lo que ha hecho Sánchez es, digamos, la parte de la cumbre del presidencialismo hacia el cesarismo.
pero es que todo lo que viene de atrás es del año 77. Es decir, ellos tienen que tener una visión histórica de cuáles han sido los pasos que han permitido al Ejecutivo dominar todas las instituciones y sobre todo el Parlamento, e intentan ahora neutralizar al Poder Judicial. ¿Cuáles son los hitos, los momentos más destacados en esta evolución hacia ese cesarismo presidencial? Bueno, empezando por Suárez, que la gente, yo tengo la mejor opinión de Suárez y era un hombre bien intencionado, era un patriota. Lo primero que hizo fue un gran error, que es trasladar la sede de la presidencia de gobierno de Castellana 3 a la Moncloa. Es decir, no hay ningún primer ministro de una monarquía parlamentaria que tenga 20 hectáreas con el helipuerto, con 2.000 o 3.000 funcionarios y asesores. Eso es una cosa desmedida, es decir, le sitúa por encima de Su Majestad el Rey, es decir, Su Majestad el Rey, que debería, entre comillas, estar en el Palacio Real y el primer ministro en un pequeño chalecito, como es el propio de la monarquía parlamentaria. Pero no, aquí se han invertido los papeles y resulta que el aparato simbólico principal es el del presidente del gobierno. A eso hay que añadir que Suárez no entendía el mundo parlamentario y temía mucho el debate parlamentario e hizo un reglamento del Congreso, en fin, que aquí Marcos de Grinto conoce muy bien porque ha estado allí, convierte a los diputados de base en meras referencias, tanto a la hora de ser elegidos, que dependen del presidente del partido o del secretario general, como a la hora de intervenir. Simplemente les dan un permiso para apretar un botón. Y entonces es un reglamento restrictivo. Es decir, yo lo explico bien en el libro y tengo una experiencia de 3 legislaturas en el Parlamento y sé cómo funciona eso, ¿no? Y luego el tercer paso hacia el presidencialismo de Suárez fue la ley electoral, que es una ley que por una vía o por otra otorga a partidos nacionalistas periféricos el dominio del conjunto del Parlamento, de tal manera que tenemos la contradicción o la paradoja de que 5 diputados nacionalistas vascos y 7 diputados nacionalistas catalanes que no permiten al gobierno de la nación intervenir dentro de sus regiones, sin embargo ellos determinan la vida de 48 millones de españoles. Entonces es una cosa insufrible para el conjunto de los españoles. Bueno, pues después de Suárez viene todo un conjunto de leyes, pero están ahí descritas, ¿no? Pero bueno, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos del presidente del Congreso, del Senado, de los organismos digamos, de control. Todos ellos están colonizados desde los años 82 en adelante, de tal manera que ahora que se dice que hay una colonización, hay que decir que es la misma que había con Rajoy y la misma que había con Aznar y la misma que había con Zapatero. Es decir, eso no ha variado. Y entonces, claro, si uno se remite solamente a las barbaridades de Pedro Sánchez, se deja detrás todo lo demás, que es lo que ha permitido que Pedro Sánchez sea como sea. Él es un psicópata, probablemente. Yo me lo imagino en el plan cesarista con una lira viendo cómo se incendia Madrid. Pero vamos, yo creo que él parte de una base que consiste en lo siguiente, es decir, ha llegado a la cumbre del Himalaya, pero parte de 7.000 metros, es decir, él no ha partido del nivel del mar. Es decir, todo eso se ha ido acumulando durante 40 años y hay que decir que ningún presidente ha reducido o limitado su poder presidencial. Lo que ha hecho ha sido o aprovecharlo o aumentarlo. Y en este sentido hay una responsabilidad compartida tanto del PP como del PSOE. Y lo que espero es que la idea de reforma, en función del peso de la opinión pública, se impregne en los próximos gobiernos. Es decir, hay que volver a lo que era el espíritu de la Constitución, que era división de poderes y un Parlamento que controla el gobierno, no un gobierno que controla el Parlamento. De hecho, me imagino también que en estas páginas se habla del papel de los medios de comunicación contribuyendo de algún modo u otro a ese fortalecimiento del liderazgo presidencialista en detrimento del parlamentarismo. Y otro de los puntos que se señalan es el traslado de la sede del Poder Ejecutivo al Palacio de la Moncloa. ¿Por qué considera que este gesto simbólico fue tan determinante? Bueno, pues porque no es propio de un primer ministro tener 20 hectáreas. Hay que considerar que el primer ministro de la tercera potencia mundial, que es el Reino Unido, tiene un chalecito desde el siglo XVIII. Y Margaret Thatcher tenía 2 asesores, pero es que este tiene, creo que son 1000 y pico, vamos, que es que a nada que convoque una manifestación de asesores lo está rodeado, ¿no? Es un despropósito. Es decir, aquí se ha construido un sistema absolutamente absurdo. Y en el tema de los medios de comunicación que usted me señala, es evidente la capacidad de un gobierno como este para
a través de la publicidad institucional y a través de las llamadas de todos los secretarios generales de comunicación de Moncloa, de llamar a las empresas del IBEX y decirles, oye, este señor nos está tocando las narices y tal, dejaros de poner publicidad y tal. Entonces, de tal manera que se convierte la Moncloa en un poder fáctico que limita las libertades de los medios de comunicación de una manera nítida, vamos, y de eso tengo en el libro y en otros muchos casos multitud de ejemplos. Yo imagino que esta casa no recibirá mucha publicidad institucional. No, que se la repartimos, le enviamos un poco a Antena 3, otro poco a Telecinco, al País. Es que sois generosos. Sí. A Santos Cerdán no le hemos dado una parte. A Santos Cerdán no, porque apareceríamos en el sumario ese. Sí. En este sentido también, ¿cuál es la diferencia? Porque ha hablado, precisamente se ha referido a Reino Unido y otros países. ¿Cuál es la diferencia precisamente en ese plano internacional, ese cesarismo presidencial español con respecto al modelo presidencialista del modelo francés o el modelo incluso de Estados Unidos? Vamos a ver, el presidencialismo en sí no es malo si tiene el equilibrio del balance de poderes que significa un parlamento independiente. Un parlamento que tiene su propia dinámica. Pero es que en España el presidencialismo somete al Parlamento desde el punto y hora que nombra a sus candidatos y se convierte el Parlamento en una correa de transmisión del Poder Ejecutivo. Entonces el presidencialismo en un sistema republicano pues tiene mucho sentido porque es un equilibrio de poderes, es un poder independiente que a lo mejor durante 2 años está más o menos mediatizado, pero al cabo de 2 años hay la capacidad de la población y de los electores para neutralizarlo, ¿no? En ese sentido, el problema de la monarquía presidencial que padecemos es que tiene todos los defectos del presidencialismo y ninguna de sus virtudes. Y así estamos como estamos, ¿no? Probablemente, Guillermo, exigiendo el caso polaco. El presidente de la República Polaca, siendo que el primer ministro tiene enormes poderes, el primer ministro presenta un proyecto de ley ante el Parlamento polaco, lo aprueban, pero el presidente no lo veta. En ese momento, lo que consigue el presidente no es impedir la ley, sino simplemente obligar a que esa ley deba ser aprobada, en vez de por la mayoría +1, por 2/3 de la Cámara del Congreso de los Diputados. ¿Ese tipo de contrapesos serviría? Es decir, ¿podríamos forzar mayorías reforzadas para determinados asuntos especialmente sensibles? Pues me parece un modelo francamente oportuno, ¿no? Ignacio Varela, que no es sospechoso de conservadurismo, en la contraportada del libro dice que nos preocupamos tanto en el 78 de defendernos del caudillismo antiguo que no nos preocupa, que no nos percatamos de las posibilidades del moderno, del nuevo caudillismo, ¿no? Y entonces, claro, es que la Constitución no tiene límites para el presidente, pero bueno, esos límites, yo voy a decir alguna cosa que puede llamar la atención, pero ningún precepto legal obliga a convocar elecciones. Del mismo modo que ningún precepto legal obliga a presentar el presupuesto. Puede alegar que hay una situación internacional compleja, que su mujer tiene apendicitis, yo qué sé, pero no hay ningún precepto legal que obligue a convocar. Yo no creo que llegue a ese extremo. No les des ideas, Guillermo, por favor. No llego que llegue a ese extremo, pero quiero decirte que la Constitución es una Constitución muy pensada en defenderse de los ciudadanos españoles y del peligro de la democracia, y defender a la clase política establecida, a diferencia de la Constitución americana, que es una Constitución frente al poder. Esta es una Constitución frente a los ciudadanos. Y entonces la élite política y la clase política dominante lo que hace es no tener controles. No tener controles, en gran medida porque los constituyentes, con muy buena intención en el año 78, no se imaginaron la posibilidad de que un autócrata descarado, sí, a lo mejor podían admitir un autócrata disimulado, como ha sido Rajoy, y ha sido Aznar, y ha sido Zapatero menos, pero vamos, Felipe, ¿no? Pero desde luego no estaba prevista para un autócrata descarado, ¿no? Por este otro lado, preguntas de la mesa. Tengo una pregunta. Asumiendo que se emprendió un camino que ha llevado a ciertos desmanes y situaciones anómalas, dejémoslo ahí, ¿vale? ¿Cómo podemos revertir la situación cuando debería ser a través de normas políticas
que son los mismos beneficiarios de a donde hemos llegado los que tendrían que tomar las decisiones para corregir los desvaríos? Pues solamente porque se vean obligados a ello. Es decir, la atracción del poder absoluto es propia del poder. Si tú tienes poder y puedes tener más poder y no hay límites, tendrás más poder. Entonces, digamos que en estos momentos hay un giro en la opinión pública que demanda cambios y reformas. Y entonces las reformas del próximo gobierno, si Dios quiere, pueden ser, digamos, razonables y limitadas a una mayoría absoluta que da para para leyes orgánicas y para la modificación del reglamento del Congreso, para la modificación de la Ley General del Poder Judicial, etcétera, da para eso. O pueden ser más intensas que incluso llegarían a la reforma de la Constitución. La Constitución no es la Biblia, es decir, el problema de la Constitución del siglo XIX, de 1876, que fracasó en 1923, es que no se reformó. Es decir, una Constitución del siglo XIX no estaba prevista para las necesidades del siglo XX. Pues nos está pasando lo mismo. Una Constitución que probablemente fue lo único que se pudo hacer en el año 78 con un gran acuerdo, no está, digamos, adecuada a la situación del siglo XXI. Estamos fuera de lo que es el siglo XXI, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con el incremento del poder del Ejecutivo, etc. En consecuencia, una reforma más intensa sí requeriría un entendimiento de las dos fuerzas principales. Para una reforma de leyes orgánicas y leyes ordinarias podría bastar en el futuro un acuerdo del PP y de Vox. Pero para un acuerdo, digamos, profundo de régimen se requiere un acuerdo con el principal partido de la oposición, que sería Vox, perdón, que sería el PSOE, pero ya sin Sánchez, por supuesto, con un Partido Socialista renovado. Sí. Última pregunta de Marcos de Quinto. Sí, no, una propuesta que yo creo que mejoraría la calidad de nuestra democracia es que si un presidente del gobierno en un determinado momento tiene un cambio de opinión sobre algo realmente significativo, que fuera obligado o un referéndum o convocatoria de elecciones. De hecho, por ejemplo, Felipe González, cuando tuvo el cambio de opinión respecto a la OTAN, porque su campaña había sido de entrada no, pues convocó un referéndum porque dice, señores, he cambiado de opinión, pero en estos momentos, como no estaba en mi promesa electoral, voy a chequear con la gente. Y sin embargo, pues el golfo que tenemos en estos momentos presidiendo el gobierno, pues bueno, dice amnistía de entrada no, y bueno, y luego nos la trata de meter. Yo creo que eso sería una reforma muy necesaria, que para cambios significativos de una promesa electoral o referéndum o elecciones de nuevo, convocatoria. Tienes toda la razón, Marcos, porque la reforma profunda, que se puede llegar o no de acuerdo con el nuevo PSOE, requiere un apoyo de la opinión. Y entonces el PSOE tiene que tomar una decisión ahí. Está de acuerdo con una propuesta de ese tipo y sobre todo tendrá que someterse a la opinión pública. Y, por ejemplo, todos los desmanes que hay con el excesivo poder de los partidos nacionalistas periféricos, eso es una cosa que el 80% de los españoles no soportamos. Y entonces yo creo que esa vía del referéndum es absolutamente encaja con cualquiera de las dos posibilidades, de una reforma limitada o una reforma más intensa. Pero el referéndum es un arma que es apelar a la opinión, apelar a la gente. Oiga, ¿qué les parece esto? ¿Qué pasa? Y luego lo que decida el pueblo español, ¿no? El problema, uno de los problemas que tiene el PSOE es que su granero de votos está en Cataluña. Y por tanto, la radicalización del PSOE en Cataluña condiciona a todo el Partido Socialista en España, desde mi punto de vista. Sí, pero bueno, habrá que resolver ese dilema de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay que resolverlo sobre la base de la unidad del concepto de soberanía nacional que está en el conjunto del pueblo español. Es decir, no se puede parcializar, es decir, una parte es soberana, la otra es menos soberana. En fin. Guillermo, comentas cuando haya una unión entre los dos primeros partidos, pero esperemos que el PSOE, al igual que ha pasado en Alemania o en Portugal, pase a ser el tercero. Bueno, puede pasar. Nada está escrito. Nada está escrito, ¿eh? Pero lo que está escrito, como el libro. Bueno, el libro sí. Y le vemos esta tarde firmándolo, ¿no? Que firmo esta tarde en ¿Dónde? Pues, ¿La Feria del Libro? La Feria del Libro, tenemos pero no me sé la Tenemos la imagen donde aparece precisamente la caseta. Vamos a tener, compañeros, que quitar ese rótulo informativo. La 167. Ah, 167. La 167. Desde las
6:30 hasta las 8:30 de la tarde. Desde luego eres un encanto, porque yo ni me acordaba ni de la caseta ni del cuartel. Don Guillermo Cortázar, un placer haberle escuchado en estos últimos minutos. Vean esta imagen, la de Santos Cerdán leyendo ese informe de la UCO desde su propio escaño en el Congreso de los Diputados, leyendo desde el móvil ese informe de la UCO que le pone en la picota, que le relaciona con los delitos de organización criminal y también de cohecho. Acudirá a declarar, según él mismo ha confirmado en estos últimos minutos, el próximo 25 de junio al Tribunal Supremo, después de que el magistrado así se lo haya ofrecido voluntariamente tras recibir un informe de la UCO, desde luego que es... desde luego es brutal, porque se habla de todo, de cómo incluso la presidenta de Adif se valían de ella para conseguir amañar obras, pero incluso se habla de otros personajes conocidos por muchos de nosotros y que aquí en esta mesa hemos hablado en más de una ocasión, como de Pepe Bono. Sí, fíjense, en esta conversación Santos Cerdán, disculpen, se queja de que siempre ha hecho muchos favores para el Partido Socialista, de que José Luis Ábalos, siempre ha hecho muchos favores para el Partido Socialista y que ahora cuando le están investigando pues le dejan de lado. Avisa también a Santos Cerdán de que le están haciendo una investigación. Dice Koldo, mira, ¿por qué motivo? O sea, que me dijeron que en el Parlamento Europeo, sí, estuvieron hablando con el presidente y el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto. Esto, frase de Koldo a Cerdán. Se queja de que su situación económica es muy mala y que nadie le ayuda cuando él ayudaba y estaba dispuesto a hacer favores. Dice así Koldo, a mí me han venido... me han ayudado, hay momentos que no se entienden en esta grabación, me ha venido Pepe Bono, Pepe Blanco, que han venido a pedirme de todo. Dice Koldo a Cerdán, yo te prefiero a ti, a todos, venían a pedir a José, ha dicho el presi. Y aquí aparece que es ininteligible por parte de la UCO. 2 años y 3 meses, tirado en una esquina como una colilla. Tengo una hipoteca, 2 hipotecas, tengo una hija. Koldo mencionaba cómo Pepe Bono, Pepe Blanco, llegaban incluso a solicitarle absolutamente de todo. Esto es una de las conversaciones que aparece en este informe de la UCO, un demoledor informe donde se habla... Pepe Bono. Sí, donde se habla también de cómo se habría gestionado mordidas una cantidad superior a los 620.000 euros, esa relación que habría comenzado entre Santos Cerdán y el propio Koldo García primero en Navarra. De hecho, Koldo sería el encargado de hacer muchas de las gestiones que directamente solicitaba el propio secretario de organización del Partido Socialista. ¿Como cuáles? Pues detalla la UCO, como por ejemplo lo que sucedió en las primarias del año 2014, donde le pedía presuntamente que gestionara ese amaño para que Pedro Sánchez fuese escogido como secretario general. Pero es que incluso hay más, porque Ábalos y Koldo habrían llegado a intentar que el propio Óscar Puente manipulase 2 adjudicaciones a petición de Santos Cerdán. Ellos dos hablaban de cómo 2 personas querían que continuasen en el Ministerio de Transportes para así poder conseguir diferentes obras. Entre esas personas estaría Ángel Contreras, que en su momento, lo recordarán, fue presidente de Adif y que el propio Óscar Puente destituyó en cuanto su nombre apareció también en uno de estos informes de la UCO. En resumen, la UCO de la Guardia Civil pone bajo sospecha de amaño hasta un total de 9 obras públicas entre el año 2019 y el año 2019. Santos Cerdán habría mediado en sobornos de hasta 1 millón de euros en acciones por adjudicaciones del gobierno e incluso muchos más personajes los que salen en este informe de la UCO, que les detallará esta tarde Xavier Orcajo en la redacción abierta, porque nosotros no tenemos tiempo para más. Gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Ya saben que pueden seguir en todas nuestras redes sociales a esta casa y todas las informaciones de última hora y, por supuesto, también en el canal de Telegram de Julio Eriza. Por lo demás, gracias como siempre por estar ahí, que pasen un feliz jueves y hasta mañana, que descansen. Adiós.